Listo, retomamos parte 2. Nuestras reflexiones. Están un poco ñoñas, ¿no? Es que sí, sí, me parece muy interesante. Pero yo creo que en algún momento va a salir algo más polémico de todas estas reflexiones. Listo. Continuamos entonces. Interesante este cuarto, escalar la conversación a lo personal. Esa para mí es súper importante porque está relacionada con la anterior de no volverse diplomático. Pero lo personal es cuando ya se activan las emociones. Digamos que nosotros tenemos las escenas, siempre tienen dos líneas, que una es la línea muy intelectual, pero la otra es cuando la gente pierde el control, las emociones salen a flor de piel, se llega al camino del error y después la reconciliación. Digamos que eso lo hemos explorado mucho en las escenas que estamos escribiendo y es que el clímax casi siempre es porque algo se vuelve sensible y emocional. Escalar la conversación a lo personal, ¿qué opinan? ¿Cómo les fue con eso? Me da curiosidad. Yo la ponía amarillo. ¿Les quedó fácil hacer que los actores lo escalaran a lo personal? No es tan fácil porque requiere conversar mucho y muy profundo, siento yo. ¿Y se logró? Sí, sí, sí. ¿Y te sentiste satisfecho? Sí, sí, chimba, pero o sea, me parece muy complejo porque sobre todo como que yo estaba trabajando con actores de teatro y ellos estaban acostumbrados a actuar, pues como a fingir, a ser otros y no tenían tanta costumbre como a ser ellos. Entonces Ujú, como que ahí había muchos conflictos. ujú. Y pues como que yo los dirigía y yo veía y yo como, qué cagada. Pero era como, no, tranqui, todo bien, sigamos. Y se vuelve ya un tema ético cuando la persona no quiere, ¿no? Pero lo que nos hemos dado cuenta es que eso hace parte de tomarse las cosas eh, en la analogía, que es que se sientan representados. Si no se están sintiendo representados, tampoco se van a meter en lo personal. ¿Sí me hago entender? Porque no se están metiendo con lo que yo pienso. Estoy defendiendo un punto que yo pienso, no que piensa el personaje. Entonces, es una forma, otra forma de decir, ellos tienen que tomárselo tan a pecho que si se meten con la idea que está defendiendo el personaje, deberían sentir cosas como si fueran propias. Entonces, yo creo que el tomárselo personal no solo es tomárselo personal de verdad, sino que qué tan apersonado estás de lo que estás representando. Y ahí empieza a haber esa grieta donde nos damos cuenta que no se la están creyendo. Cuando se la creen es que cuando uno corta y dicen, "Ah, me afecte, Chile". Sí, digamos que coincido ahí con Sebastián porque en mi caso em, yo tenía como mucho conflicto con el tiempo. Muchas veces los actores no tenían el tiempo que yo necesitaba y era como tratar de pensar rápido y lograr en una hora bueno, analogía, tengo que primero yo darle un ejemplo y mi cerebro se motoreaba porque era como, ¿y cómo carajos hago? Y yo me quedaba como en blanco y luego las agarraba, pero yo veía que ellos entendían, pero mi conflicto con eso de llegar a lo personal y de tomarse el tiempo de charlar con ellos, a veces por la falta de tiempo sí me costaba más como el listo. Ejemplo mío personal para no caer en el extractivismo y lograr que ellos se lo tomen personal. Me pasaba a mí en momentos. Está chévere, porque sí, la forma de equilibrar es abrir la puerta, ¿no? Personal. Si uno lo comparte, si uno lo vuelve personal como director, es más fácil que ellos se lo pongan personal. Entonces ahí es cuando viene lo impersonal del proceso. Directores que no se sensibilizan, pero es como que ni siquiera se toman a pecho la historia. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a los actores que se tomen a pecho si tampoco vos, no? Que eso es lo chévere cuando es el cine de autor, que uno está escribiendo cosas que son de uno así, pero ya vuelve un problema y es porque ya el terco ahora es uno. Es que es mi historia. Entonces, esa objetividad eh, es interesante que lo hablé, creo que en la clase hasta ahora pasada, que eso estaba en las reglas de Hasbro más temprano, que es como la diferencia de una idea chévere y una idea funcional. Y eso a nosotros nos hace tener objetividad de lo que estamos discutiendo. ¿Estamos discutiendo algo que es chévere
o algo que sí es funcional para la estructura. Entonces, cuando uno ya tiene más las reglas claras, uno se da cuenta, pues, que está funcionando, porque está funcionando según una regla, pues potencia la regla, pero si no está potenciando ninguna regla, es un capricho. Entonces, eso también va para acá, de lado y lado, ¿no? Entonces, vuelva a lo personal, pero también yo tengo que volverlo personal, pero no podemos tampoco volvernos tan personal todo, porque si no nos agarramos todos a puños. Interesante. Ahí, ahí, ahí hay una cosa que me lleva a pensar lo que dice Shirley y es como que yo, igual estamos haciendo esto y voy pensando pues como en el proceso mío con las improvisaciones y los actores. Siempre fue un poco traumático el rodaje, pues es una forma de ponerlo. Porque yo sentí que como que en ese momento las herramientas o como la claridad o como las cosas que estaba haciendo de pronto se me nublaron, como que ya se me olvidó todo lo que había aprendido como en medio de todo. Entonces, tal vez es una sensación solo que tengo, apenas estoy viendo el material, apenas empecé como, vamos a ver el material. Pero entonces a lo que voy es a que eh, si hace falta tiempo para conversar, yo hubiera hecho esto, que a mí me hizo falta tiempo para conversar con una de las actrices y debí llamarla más para aprovechar el rato por fuera del ensayo, porque pues obviamente ya cuando estamos rodando, ¿qué nos vamos a poner a charlar? Eso solamente estresa más. Eso solamente estresa más a todo mundo. Pues yo sentí que como que nos quitaba tiempo, o sea, no contribuía a nada. Entonces eso hubiera llamado más a esta persona para conversar más, a ver si lográbamos profundizar en, en lo que necesitábamos profundizar. Porque siento que a veces también el hecho de no poder entrar ahí tiene que ver con uno mismo y como con un miedo de no permitirse quitarse lo que se tiene que quitar para que todos podamos hablar a nivel personal de lo que está pasando. Eh, por ahí dejo esa reflexión hasta ahí. Ahorita antes de darle la mano, la voz a Diana, puse esta frase que es de Judith Weston, que es director conoce a tus actores y le agregué y deja que te conozcan, porque el deja que te conozcan no estaba incluido. Que siento que ahí es cuando se vuelve el equilibrio y ahí sí se puede volver a llegar a llevarlo a lo personal. Me parece interesante eso, porque sí, director conoce a tus actores es eso, ¿no? Nosotros no sabemos con qué estamos metiéndonos, por eso hay que tantear, pero también nosotros tenemos que dar un poquito para que no haya extractivismo, que me parece chévere ese término. Pues es como de alerta, ¿no? Que creo que ese es el cambio de la nueva generación. Siento que estamos rompiendo un poco una forma muy antigua que era de sacarle jugo y no, y bueno, como muy abusar. Diana, cuente pues. Yo estaba pensando en este punto de escalar la conversación a lo personal, pues teniendo en cuenta el proceso que he llevado con los actores adultos y con la niña, y en mi caso siento que es algo que se construye, o sea, y siento que las conspiraciones han ayudado muchísimo a esto, como a estar muy pendiente de cómo se va construyendo esto, de que el actor y la actriz vayan haciéndolo muy personal, pero siento que en mi caso ha sido como estar como muy pendiente de ciertos tips que ellos mismos dan en las conversaciones y ya luego en lo personal creo como hacer este pinch, ¿no? A mí me ha servido muchísimo, quería como compartir eso. Chévere. Ya se sienten todos profesionales. En la primera clase yo sentía que eran estudiantes, ahora ya no, ya todos somos colegas, me encanta. Tenemos ya el término clarísimo. Listo. ¿Alguien más? ¿Continuamos con el otro? Entonces, hagámosle. Voy a leerlos yo mejor. Hay algo que no se puede decir o explicar. Obligarlos a entrar en la conversación que obliga a que el otro suponga o complete lo que no se dice. Está mal redactado porque no entendí, pero sí tiene mucho que ver con obligar al público y al otro a que interprete más y no explicarle tanto, intrigar un poquito o sintetizar o hacer de cuenta que ya se entienden muchas cosas, ¿no? Pero eso es difícil porque eso solo funciona creo que ya después de que se ha hecho varias pasadas. En las primeras impros como que todo se explica y ya después uno empieza a entender que ya pueden resumirse entre ellos la explicación.
para que quede más real, ¿no? Que si se conocen no deberían decirse tantas cosas. ¿Qué Yo piensas de creo esto? que tal vez ahí también te estabas refiriendo a que, por ejemplo, cuando uno les da pues como indicaciones por separado, que no necesariamente es como, no sé, pues obvio, sí, como que no tengan la misma información y como que no se compartan entre ellos eso antes de, para que, como para que sea más interesante, no sé, como que tal vez creo que podía estarse refiriendo un poquito a eso, Ujú. esa regla, no estoy segura. Y por complementar lo que dice Alejandra, que concuerdo un poco, pues juega mucho en la construcción del laberinto, ¿no? Como que se refiere un poco como a ese aspecto de tratar de armar un laberinto donde no todo se dijo, no todo se explicó, pero tratar de que lo que se sembró lleve a un lugar que no está dicho. Y ahí pues cobra una fuerza para el acto de la representación y también para el espectador. Ujú. Eso está súper bonito. Manuel, escribamos un libro. Está muy claro. Ese término del laberinto me parece que es chévere, ¿no? Cuando uno ya lo entiende, obviamente. Pero me parece que es muy interesante. Yo me imagino a la pobre ratica de laboratorio ahí sufriendo, ¿no? Porque creo que de eso se trata, como presenciar esa victoria. Acá lo puse con estas palabras. No es explicar, es obligar a que el otro lea entre líneas. Eso me parece que es un poco eso. Como entienda lo que estoy diciendo y no se lo va a explicar, porque lo que pasaba en las primeras impros era que se volvía cierto, como esa cosa de representarle al público oyente quién soy yo, para dónde voy y para dónde quiero hablarte y cuántas veces nos hemos conocido en otras vidas y eso pues no es necesario. Listo. Entonces eso Y me a mí, parece chévere. además, Ujú, me parece que en mi caso personal, digamos, fue de lo que más me costó trabajo, mm, como la construcción del laberinto y esa capacidad rápida de entender la psicología de la persona que está actuando, del personaje, de la escena, y tener la creatividad narrativa también, como la chispa dramatúrgica de crear esos laberintos. Uy, eso es jodido. Eso me parece mm. que es algo que se entrena, obviamente, pero que tiene su rollo. Hay que tener como mucha una comprensión muy profunda de la dramaturgia de la escena, o sea, de donde está, de donde reside realmente el conflicto de las cosas y de qué es lo que uno, y de cómo buscarlo a través del personaje y a través de la naturaleza del actor. Ahí hay una cosa bien, bien interesante y difícil. A mí me costó mucho trabajo eso. Sí, siento que es de mucha malicia y también de tener mucho kilometraje de vuelo, habiendo escuchado a mucha gente y discusiones, o sea, yo creo que eso es como el don de gente, ¿no? Yo creo que eso es cuando uno tiene mucho trabajo de campo, que yo me lo argullo, ¿cómo se dice eso? Cuando ¿cómo se diría el verbo? Que yo creo que lo tengo yo porque a mí me tocó Adjudico, hacer adjudico. me lo adjudico, porque me tocó hacer, porque yo empecé fue haciendo entrevistas de actores naturales casi que en documental, entonces me tocó escuchar 80.000 millones de relatos y ya después cuando veía los guiones de historias parecidas, me sentía yo como que había vivido muchas pieles. Yo creo que es eso, haber transitado muchas pieles para poder entender o leer tanto la escena como lo que necesitan los actores. Eh, y creo que también el cargo de dirigir casting ayuda porque uno ve muchos actores en el mismo día con la misma escena. Entonces, lo que ustedes se han dado cuenta es que a ustedes les tocó hacer un ejercicio y repitieron y repitieron y repitieron, repitieron, pero si lo hicieran con diferentes millones de actores, la escena empieza a coger otros caminos, pero también ustedes empiezan a notar que se repiten ciertos comportamientos, por así decirlo. Entonces, sí, ese laberinto es todo un misterio, pero me parece interesante que, aunque pareciera difícil, yo siento que en el fondo la intuición y las corazonadas y afortunadamente el ensayo y error hace que uno lo tenga cerca. Si la gente tiene la disponibilidad, uno puede llegar, pero hay que tener mucha paciencia. Pero otra cosa que me parece interesante es que
a través de este diplomado, no sé si ustedes lo han sentido, ya no hay ese afán de interrumpir el tacazo de billar, sino como de contemplar un poquito más cosas que no están tan dirigidas. Y ahí uno aprende mucho más, ¿no? De la conducta, del comportamiento humano, pues. Y creo que eso nos hace mejores narradores a futuro. Me volví filosófico. Sí, de Manuel. Siguiente. En algún momento debe escuchar al otro y por un momento entenderlo y ponerse en los pies del otro. Es el dilema. eh, un, un- un- ¿Cómo se dice eso? Como una pausa en el camino. El camino y reflexionar si el otro tiene razón. ¿Esto qué podemos hablar de eso? Me parece que esto es lo más difícil para mí como de lograr. Eso es lo que a mí más me gusta. Cuando los personajes hacen esto es lo que más me gusta. Pero es muy difícil. O sea, casi que me toca, ¿cierto? No sé, ese, ese todavía para mí es un misterio. El tal dilema, que es como ese momento del penalti, antes de decir el último texto, que eso lo hemos hablado todos en estos días de la sinopsis, de la escena, el texto más difícil de decir, que es cuando uno ya va a hacer la estocada final, ¿no? Es cuando uno mira al contrario y miércoles, si te digo esto, te va a matar. Es el momento donde hay una pausa de ¿te mato o no te mato? ¿Ser o no ser? ¿Qué opinamos de eso? ¿Cómo lo sintieron dirigiéndolo o viéndolo en cámara o qué sé yo? ¿No lo han sentido todavía? Cuando el personaje está terco y al final decide ser diplomático, básicamente. Es todo lo contrario del principio. Es como, no renuncies tan fácil a tu objetivo y acá es decirles, pero sí tienes que renunciar en algún momento, porque si no Yo creo que se para quedan. mí lo que más generó como reto era como que se viera orgánico ese arco de transformación, ¿no? Porque cuando uno viene del rojo y tienes rabia y rabia, es como tal, y luego tienes que terminar en un verde, siento que a veces en un texto es muy difícil, sobre todo pues porque, no sé, yo creo que uno en la vida da muchas vueltas como para llegar a algo. Y ahí ese arco era complejo, entonces cuando lo hacían rápido porque sabían que era la indicación, entonces ya no se veía natural, se veía impuesto, como, ah, tengo rabia, rabia, bueno, está bien, te amo. Y ahí es como, uy, pucha, para mí eso fue como el reto más complejo. Acabo de Yo creo resolverlo que, cuente, ay, cuente. ay, yo creo que en ese ejercicio sirve mucho como estas conversaciones que se tenían y las preguntas que pusiste para que los actores mismos construyeran y entendieran a sus mismos personajes. Entonces, estas preguntas que tú ponías como en el guión de que le pueden ayudar, que eran como, bueno, ¿y quién es aquí el que está sufriendo? ¿Cómo lo puedes ayudar a llegar a algún lado? Entonces, desde esa conversación, creo que ya se está empezando como a tratar de entender al otro personaje. Y es más fácil ya puesto en escena que ellos entiendan cuál es como el sufrimiento, cuál es el que lleva como la carga, hacia dónde van. Creo que eso sirve también para llegar allá. O algo que tú me dijiste como en la asesoría de la escena del trabajo final, que siento que también pasó durante los ejercicios y es como poder hacerle entender al actor que el silencio dentro de una partitura musical también es parte. Entonces, como permitirse esos silencios sin miedo a que ay, se va a caer la escena porque estoy en silencio, es como si es un silencio que está pasando algo, puede ayudar un poco de pronto a ese arco, la respiración, porque si es como que tenemos esta presión de no estoy diciendo texto, no está pasando nada, es como si está Mm. pasando adentro igual, con esto de que nos decías de que escondan, que no muestren, el público ve que algo está pasando internamente, entonces el silencio puede durar mucho tiempo y todo bien. Puede ser como que replantearse eso de que actuar es hablar, a actuar es pensar, ¿no? Porque es más pensar antes de hablar que pensar en voz alta, que se estaba mezclando siempre pensar en voz alta, ¿no? Y aquí encontré la solución y es que
¿Cómo hacer para que el otro frene? Es que tiene que haber una marca desde el otro lado. Es un pinch del otro, al otro, de la otra fuerza que le demuestra al otro que tiene que frenar y pensar. Entonces, en la vida real funciona así, que casi es como cuando tú estás peleando con alguien y a alguien se le aguan los ojos, o simplemente te dicen como, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿No? Es como alguien te obliga a frenar. Es como si uno de los dos personajes se volviera un poquito más sabio y jalar al otro a esa sabiduría. Y creo que esa es la solución de Incluso, que entren en dilema. incluso yo creo que también buscamos el pinch desde el texto. Y yo creo que el silencio también puede ser un pinch porque para la otra persona, como, pero ¿por qué está tan callado? ¿Qué? Di algo. Y Mm, entonces el silencio también se puede volver en un pinch si está pues bien mm. dirigido. Es hacerle entender al otro que te pasaste de la raya. El ouch, ¿no? Eso está bueno. Que en comedia lo podemos hacer con las risas. Los comediantes cuando tienen las risas del público o las risas grabadas, se quedan en silencio esperando a que la gente se ría. Pero eso es como haciendo un énfasis del ouch. Te pasaste o qué gracioso. Valentina. Sí, iba a decir justo que en esa misión la risa ayudaba mucho. Eso que decías de en algún momento lo vas a reír. Tú escoge cuándo y el otro no lo sabe, pero en ese momento creo que se empieza como a ver un acuerdo y entender al otro, ¿no? La risa tiene esa funcionalidad también de empatizar. Entonces es muy útil para llegar ahí. Sí está bueno, es como cuando sientas que el otro ya entendió, o cuando sientas que el otro se hablando o se afectó o se sintió culpable, ya dejas de pelear, porque ahí es donde aparece qué es lo que estás esperando que el otro haga o diga. Y ahí yo creo que esa pregunta nos ayuda a ponerle esa pausa en el camino a la peleadera. Y es que estás esperando tú. Y si ya lo obtienes, ya puedes bajarle. Entonces es como meterles gasolina al arranque, pero enseñarles que tienen que poner el freno de mano en algún momento para que no se estrellen, porque a veces lo que pasa es que la gente se estrella, se acaba la escena y queda uno con la sensación de que se quedaron peleando hasta que se acabaron las cartas y no llegaron a una conclusión. Se les acabaron las cartas. Entonces el frenón de las cartas era se te van a acabar las cartas y ahí ellos sentían el frenón. Como que hay un tiempo regresivo, conteo regresivo. Eso es difícil. En algún momento debes escuchar al otro y por un momento entenderlo y ponerse en los pies del otro. Yo hace poco, la semana pasada, tuve una pelea donde se me salió. Esto es peligroso. Ustedes saben que los actores empezamos a pelear, los directores empezamos a pelear y empezamos a manejar estas reglas que tenemos. Yo peleé en la vida real con alguien y me jugué como un monstruo que ya sé hacer improvisaciones y esa otra persona simplemente no habló y se acabó la conversación en que yo no dejé hablar a la otra persona y se fue a la mierda todo, todo, todo porque la herí, no groseramente, pero simplemente el hecho de no haber dejado que la otra persona hablara y yo sacar todas las conclusiones. Entonces ahí mi reflexión toda esta semana fue como si esa persona me hubiera dado una pista de que estaba ofendida, pero se quedó tan neutra que no la supe leer. Y bueno, todavía estoy pagando las consecuencias de esa discusión. Empiezan a Entonces, salir aquí los problemas personales. sí, entonces es como que son unas reglas que funcionan para la ficción, pero a uno se la empieza a mezclar. La pelea. No sé si ustedes alguna vez han tenido parejas o amigos actores que a veces son mucho más sensibles en las discusiones normales. Y ahí es donde uno empieza a sentir que es como que se empieza a aprender como un nuevo lenguaje corporal, un nuevo lenguaje verbal, es que todo se vuelve más dramático. Se hereda algo del oficio, como los médicos, que los médicos son lo contrario, los médicos tienen una forma de hablar y de discutir súper, ¿cierto? Ustedes no sé si tienen familia y se ponen a tomar y a jugar cartas y los médicos siguen siendo médicos. Yo tengo dos tíos médicos y son aburridísimos. Nunca se salen de casillas. Nunca dicen algo de más. Son súper contenidos. Bueno, entonces eso podría ser la solución. Lo que hablaba Valentina y lo que decimos varios es, para que haya ese freno en el camino, yo creo que es bueno es como marcarlo, pero no al actor, sino que el otro lo obligue a frenar. Y eso muchas veces está en el texto o en el silencio. Es como, en este silencio tienes que hacer que esta persona sienta esto, o en este texto tienes que hacer que esta persona sienta esto, porque si no,
esto se va para la mierda. O hacerlo reír, o hacerlo entrar en razón, o hacerlo sentir culpable. ¿Cómo quieres que se sienta? Y podríamos ponerle el punto indicado. ¿Cómo quieres que se sienta aquí? Y eso ayuda a que todo no se salga tanto de control. Listo. Y la 7, al final se debe tomar una decisión, tregua, ganar o renunciar al objetivo. Eh, y esto solo funciona si duele. Si no duele renunciar, debe doler renunciar. Porque como supuestamente lo tomaron personal, este renunciar es delicado porque si lo renuncian fácil, vuelve y se siente que le regalaron la escena a la otra persona, que es el problema del origen al principio, ¿no? Es inicio, desarrollo, final. Es como peléalo, escucha al otro y que te duela renunciar. Que las apuestas estén altas, que lo que esté en juego sea duro. Mm. Sí, Robert McKee o todos de estos profesores de guión dicen es como, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Esa es una pregunta que uno siempre le hace cuando uno está escribiendo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no cumples el objetivo? Que nosotros lo estábamos uniendo con el vínculo. El vínculo por lo que estás luchando. El ejemplo de Relatos Salvajes, que está peleando por una multa de tránsito, pero realmente está peleando contra el sistema. No es solo la multa, es que que es la injusticia. Entonces debe doler renunciar a convencer al otro. Y ese es el dolor del final. Y con ese dolor final nosotros generamos empatía. Si hay dolor, hay frustración o hay victoria. Pero si no hay dolor, no hay ni frustración y no hay victoria. Entonces no hay clímax, el dolor es el clímax. Aquí casi que estamos diciendo debe haber clímax. Porque cuando no hay clímax, como sentimos que no fue importante lo que acaba de pasar. No trascienden, ¿no? Tanta peleadora por nada. La idea es hacerlo importante. Pero esto lo estamos aplicando porque es la síntesis de todo el proceso. Es como tratar de que valga la pena el cierre, pero como no todas las escenas son de cierre, entonces estas reglas de impro deberíamos aplicar que son para escenas de conflicto y no de transición. Porque las de transición son donde todavía no pasa nada y pues no importa que no pase nada porque queda en continuará. Que un poco fue lo que les pedí a muchos de ustedes en sus guiones o en sus sinopsis, era que tenía que sentirse que el vínculo se estaba rompiendo de verdad para siempre. Y eso es lo que hace que se les agüen los ojos o que duela. Pero si no se está rompiendo el vínculo, pues no está pasando nada porque el vínculo es el origen del problema. ¿Vale? Fagua, pero Ujú. ¿tú alguna vez haces escenas de impro para escenas de transición? O sea, improvisaciones en escenas de transición. Especialmente cuando son como de humor, como las que estábamos haciendo la vez pasada, de simplemente reírse del otro. Entonces, como que hay un conflicto, pero como no es tan grave, uno siente que no hay clímax. Y ayuda es como a sentir que simplemente están mamando gallo, que es como ese género tan light que parece que no hay conflicto. Es que ese sutil que encontramos que a veces es tan chiquito que pareciera que no hay. Patterson y estas películas de No, Jarmusch. no digo que no las haya, sino pensando en el ejercicio de construcción, digamos, de la escena y el trabajo con los actores y tal. Para una Mm, escena de una escena de transición que puede contener información que es fundamental, que no quiere decir que no, dentro del guión o lo que mm. sea, pero ¿harías tú una impro para preparar una escena de transición? O sea, y la impro la harías, probablemente sí, la respuesta es sí, pero ¿la impro la harías de transición, sin clímax, sin conflicto del todo? O sea, ¿tiene sentido realmente hacer una improvisación sin clímax y sin... Si se trata de improvisación, obviamente escena es otra cosa, pero Mm, no sé. sí, no lo haría. No lo haría Mm. porque para mí la impro es que la gente aprenda y coja confianza en los procesos. Lo que yo me he dado cuenta es que los actores tienen una gratificación muy grande con los clímax. Cuando se corta la escena y sienten que sintieron como esa adrenalina altísima, les da confianza en el proceso, en los directores. Me miran a mí como diciendo, wow, gracias. Pero cuando somos una impro como que se pierde el tiempo, todo el mundo queda con la sensación de que está perdiendo el tiempo. Entonces sí, creo que yo no perdería el tiempo con una escena que no tenga clímax, porque el clímax es el que nos enseña
o pues el que hace que todo valga la pena, ¿no? Como que a eso vinimos, pues. A eso pagamos la boleta, a eso pagamos el taller, a eso vinimos al ensayo. Sí, creo que es verdad. Muy muy buena input. Listo. A ver, entonces empiezan a aparecer otras reglas. Ambas partes deben querer que la otra se transforme, que esa es la misma uno. Tienen que ser opuestas y tienen que convencer. Pues es el mismo de convencer. Pero a veces es otras formas de decirlo, ¿no? Porque si no quieres que el otro se transforme es porque no te importa lo que... Entonces eso también es el vínculo. ¿Cuál es el vínculo entre ustedes dos? Es que quieres que el otro madure. Quieres que el otro aprenda, quieres cambiar al otro. Que eso pasa mucho en las relaciones, especialmente cuando ya se están dañando las relaciones, es cuando ya uno quiere que el otro sea como uno quiere. Y ahí es cuando ya empieza a llegar todo al límite. Eh, Yo como pensaba que, una cosa, digamos, en ese proceso de convencer al otro. mm, Como que a veces percibía que en ese afán de convencer al otro o de hacer que el otro entienda, haga o cambie, el personaje pierde objetivo personal. Entonces se desconecta su personaje por estar ganándole al otro o ganando en la escena. Y creo que también es bueno cuando el personaje, claro, quiere convencer al otro, pero porque ¿cuál es su objetivo? Ser escuchado, ser validado, eh, pedir disculpas, que lo perdonen. Entonces creo que cuando el personaje no abandona su objetivo, el poder de convencer al otro se empieza a sentir como orgánico desde la necesidad, más allá de voy a ganar y necesito convencerte, porque si no ahí se vuelve a veces actoralmente un poco como la lucha de te voy a lograr convencer en esta escena. re bueno. Sí, porque eso se me había olvidado hablarlo. Cuando yo estudié el primer nivel de Meisner, que no hice más, pero no porque falta de ganas, sino porque falta de tiempo, lo que yo más le valoro a ese taller fue que los objetivos son una necesidad y tiene que ser una necesidad personal. Meisner sí dice que uno no actúa a un personaje, sino que es uno, el peliculado, en la necesidad de convencer al otro. Entonces, es buscar la necesidad de convencer. ¿Por qué necesitas, o sea, como cuál es el origen de todos los objetivos de este juego? Que Para que casi gane. siempre es que ganas. Y no debería ser solo el juego, ¿no? El juego por el juego. Es más trascendental. Pero eso también es difícil, porque hay personas que les va a costar mucho encontrar una necesidad. Eso es interesante. Casi siempre yo la necesidad cuando yo actúo, cuando a mí me toca actuar, yo me he dado cuenta, la encuentro rápido. Es como que mi necesidad es como de recibir afecto. Yo soy muy consentido. Entonces yo me voy por ahí. Es como que siento que necesito que me valides, pero muy desde el amor propio. Como que si no me validas, mi corazón se rompe. Yo hice alguna vez un taller que era muy cortico, duraba solo 3 noches, y la premisa era muy cortica, era crear un vínculo muy poderoso y romperlo en 3 cartas. Y la gente se pegaba unas chichadas, y era muy interesante porque en la primera carta se conectaban tanto con la mirada desde la bioenergética, la respiración, activadores, no sé qué, que no importaba el tema, definitivamente era lo mismo que estamos haciendo, pero era mucho más intenso porque era mucho más desde la energía, y era convencer desde la energía del otro, de te amo y necesito que me valides. Y como no, ruf, la gente pegaba unas berriadas buenísimas. Entonces, claro, todos quedamos sorprendidos como, wow, sí se puede solo desde la energía, sin sustentar tanto mentalmente. Entonces, esa necesidad de convencer al otro podría ser, es como desde, necesito que me ames. Y eso es muy interesante. Se los regalo ahí, no sé ustedes cómo lo verán, pero yo soy así. Porque también tengo mucho cuidado de que, pues, que no todo lo que yo digo necesariamente va a funcionar, porque yo soy un bicho específico, pero yo sí soy así. Necesito que me ames. Mira, que en cuanto a esto hay algo muy particular, porque puntualmente otra profe que yo tuve es una profe de la UDA que se llama Luz Daria Alzate, y ella trabaja la actuación y la interpretación de los actores desde una cosa de la lingüística que se llaman los actos de habla. Entonces, cuando ella estábamos haciendo la clase, recuerdo mucho que ella todo el tiempo estaba diciendo, no, tu objetivo no es convencer, convencer es a lo que siempre vas a llegar, pero necesitas hacerlo más específico. Entonces, detrás de eso llegábamos a hacerlo más específico. ¿Cómo?
¿qué objetivo quieres? Por ejemplo, en un ejercicio que yo tenía, me acuerdo, mi objetivo era humillar al padre, humillar a un padre con el que yo estaba en la escena. Ella estaba en contra de proponerlo como convencer, porque para ella era importante como que fuera más específico. Entonces lo quiero poner aquí sobre la mesa porque me parece que es muy interesante que en cuanto a eso haya como esta, como así como diametral, la disposición de los dos puntos de vista. Mm, Porque claro, como yo lo veía con lo de Adrienne Weiss en Nueva York, es que era la base era convencer y después venía cómo lo vas a convencer, entonces humillando, ¿no? Entonces me parece interesante porque creo que lo más importante no es qué es primero si el huevo o la gallina, sino lo importante es cómo se lo explicas a la persona que está al frente, porque eso es lo que yo me di cuenta, es más eso, es como, por eso yo acá pongo esas frases como debe renunciar, pero eso puede volverse una palabra, un verbo. A mí me costaba a veces cuando eran muy sintéticas las órdenes, porque a veces, pues bueno, porque estoy acostumbrado también a trabajar con gente pues que toca todo charladito. Entonces está bueno eso que dice Emerson. Cada vez que tú pones como ejemplos así como de super técnicas, que yo sé que deben haber un montón de señores de 100 años que han tenido unos super libros, es eso, cómo hacerlo charladito, porque lo que yo más aprendí en ese taller de Nueva York era no es lo que le dices, sino cómo se lo dices, que eso es otro proceso que aquí debería estar. Venga, lo metemos, que es evaluar eh, con quién hablas y cómo le hablas, ¿no? Que eso se vio mucho con lo del RX 3000, porque pues el texto al final no decía nada, era siempre la forma en la que se estaba diciendo. Ujú. Sí, total. ¿A quién diriges y cómo le hablas? Bueno, ahí lo voy a dejar así como tarán, reflexiones. Pero chévere, ¿no? Está bueno, está interesante esto que estamos haciendo. A mí me servirá para el futuro. Listo, ¿algo más? Bueno, entonces ahí va el tema de Eres, los niños, por ejemplo. eres un extractivista, Fagua, eres un Claro, yo les extractivista. estoy sacando el curso. No, qué pena con ustedes, pero el gran porcentaje de las conclusiones son mías. Tienen que opinar más para extraerlos más. No tengan miedos, muchachos. Opinen, opinen. Sí, por ejemplo, con los niños. Ahí nos dábamos cuenta cómo dirigir niños es complejo si uno lo intelectualiza, ¿no? Eso es más difícil. Bueno, interesante que el sí es ser y el no es comenzar a mentir. Elaborar la mentira es el inicio de la ficción. Wow, esto sí es demasiado profundo. Entonces yo les digo, yo siempre le decía, Manuel, ¿cuál es tu comida favorita? Y la otra persona tiene que llevarla puesto. Pero si Manuel decía el arroz con pollo y Laura, sin querer queriendo, también le gusta el arroz con pollo, pues le va a quedar más difícil decir que no. Entonces a Laura ya empieza a mentir. Casi siempre los que dicen que no, les toca mentir. Entonces es como, parce, que chimba un beso de a dos personas, de a tres, un beso de a tres. Uy, no, horrible. Y casi siempre termina renunciando el que está diciendo horrible, porque en el fondo, pues es más difícil, pues porque también es chévere, no sé, es un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso viene lo ético, y es que los buenos son más fáciles de actuar que los malos, por así decirlo, porque los malos tienen que sustentar lo que nadie es capaz tienen que sustentar el otro lado de la sociedad, ¿no? Que es el que no estamos acostumbrados. Entonces, matar, no matar. Entonces, yo a veces hacía unas simples donde convence al otro de matar a una persona, a un niño, en tres cartas. Entonces, claro, eso era muy difícil. Era más fácil diciendo el que tenía más argumento era el que sí que el que no. Entonces, eran ejercicios obviamente muy rápidos. Era encontrar una analogía. Eran solo ejercicios de analogía. Entonces, es reemplazar el chupi chupi o el RX 3000. Entonces, no es matar, sino es adoptar, ¿no? Es un ejercicio de reemplazo, de superposición. Entonces, yo ya no digo, oye, ¿qué tal si vamos a adoptar a ese niño? ¿Qué tal si vamos a matar a ese niño? Y eso es un ejercicio mental. Entonces, yo tengo que seguir hablando cambiando el verbo. Pero mi sustentación, mi analogía es que estoy adoptándolo. Entonces, de esa manera yo no estoy entrando en la mentira,
desde el cerebro, sino solo estoy generando una mentira externa. Es que por fuera parece que quiero matar, pero internamente quiero amar. Ese es un ejercicio bastante interesante, que creo que en teatro se hace bastante, ¿no? Que es de superposición. Y es reemplazar una cosa con la otra que nosotros la hicimos con el RX 3000. Entonces, estar triste por RX 3000 o estar alegre por RX 3000. Aquí sería estar triste por matar o estar contento por matar. Se reemplaza solo la palabra, pero la sustentación mental no puede ser 100% realmente lo que estoy diciendo. Entonces ahí es donde empieza uno a mentir, cuando reemplaza la palabra por lo que realmente pienso de mi personaje o de la situación. Eso está más o menos claro. Es interesante que el sí es ser, o el ser es como ser yo, por así decirlo, y el no es dejar de ser yo, ¿no? Es dejar de ser yo, de ser yo y comenzar a mentir. Y ahí aparece la ficción. ¿Qué dicen? ¿Les pasó? Cuando alguien decía, uy, es que yo no entiendo a mi personaje o no, me cuesta ese texto. Siempre que un actor vaya a decir, me cuesta ese texto, yo le digo, no importa, dilo, pero con esta energía, con amarillo. Y ya. Es la mejor forma de mentir. Bien mentido. Desde el cuerpo. El texto ya no importa, es la energía la que necesito que sea de verdad. Fátima Toledo en Brasil nos decía, es un juego de verdad y mentira. Eh, lo que sale por la boca es mentira, pero lo que sientes es verdad. Entonces nosotros necesitamos grabar tu cuerpo en verdad, pero tu texto no importa si es verdad o no. Entonces así se trabajaba la bioenergética y ahí fue cuando se me cambió el chip. Pero con la bioenergética es un poquito más complejo, pero nosotros con los activadores emocionales creo que es mucho más concreto. Los colores. ¿Cómo mentir bien? Carga el color y listo. Y eso es lo que hacemos muchos en cine independiente, en los planos cerrados. Cuando el actor no le da, lo cargo de un color y le digo que diga el texto con ese color y sale. En edición pega. ¿Vale? Está bueno eso, ¿no? Verdad, mentira. Verdad es el cuerpo, mentira es el texto. Y eso creo que es la gran reflexión también del diplomado, y es un cuerpo alterado, es lo que estamos grabando. No que alguien se crea lo que está diciendo. Y a mí me pasó con el RX que uno de los actores decía como, es que ese texto donde decía como, me quedé esperándote, no viniste, una cosa así, no me acuerdo cómo era el texto. Entonces decía, pues que es un texto malo porque se quedó esperando. Y es como esta vaina de racionalizar, como encontrarle la dramaturgia y el subtexto, es como, bueno, no importa. Yo creo que a mí me ha pasado que a veces veo series o películas en otros idiomas y como que me quedo solo mirando al actor sin leer los subtítulos y a veces uno solo entiende y no está entendiendo lo que están diciendo, pero es como su lenguaje corporal. Pero sí creo que sacar al actor de la racionalización es Ujú, ujú. complejo. Y eso nos va a pasar cuando empieza a robotizarse el texto, después de la toma 20.000. Ahí es donde entramos, turrún, solo activador, y digan ese texto ya. Porque uno ya, pues no quiere, por eso es lo chévere de la impro, que en la impro el texto no es tan mentira, porque todavía no está memorizado, pero ya cuando se memoriza es mentira, porque es falso, ¿no? Ya lo estoy diciendo porque me toca, no porque me nace. No es producto del cuerpo, sino es producto de la memoria. Bueno, ese lo dejo ahí. Listo. El esfuerzo del actor para la cámara es el esfuerzo del personaje. Wow. Sí, no me acuerdo por qué puse yo eso. El esfuerzo del actor es el esfuerzo del personaje. Creo que tiene que ver con que lo que estamos grabando es que tanto sufre el actor en la vida real. Lo estamos grabando con la cámara, pero para el público ellos creen que es el personaje. Es como, wow, qué gran actor. Y es como, no, él no estaba actuando, estaba bravo de verdad. Que eso sí creo que se ha escuchado 80.000 veces. Entonces, yo creo que es el esfuerzo o el dolor, por así decirlo. El sufrimiento, pongámoslo así. El sufrimiento del actor para la cámara. No, pero el actor en cámara para el público. El público es el esfuerzo del personaje, el sufrimiento del personaje.
Por eso tiene que ser tan cierto, ¿no? Tan todo tan junto, ya no puede ser tan mentido, tan fingido, porque el público como está viendo es más allá. Bueno, ¿qué pasa cuando cambian los roles? Ah, eso está chévere, eso no, tal vez lo hablamos solo con algunos individualmente, pero si ya cogieron cancha en un lado, tú ya cogiste cancha desde el sí, y al otro le tocó más difícil porque estaba desde el no. En la impro ahora los cambio. Y ahí eso me ayuda a ese momento de entender al otro. Que los actores siempre dicen, wow, ahora que me tocó actuar el personaje del otro, entendí muchas cosas del mío. Entonces, cuando tengan un actor que tiene más ventaja que el otro, cambian el rol y eso les va a dar la misma ventaja a ambos. Porque uno aprende del otro. Es como darle la copia, Lina. Es como tú enseñale a actuar al otro. Que yo daba el ejemplo de Carlos Vives y Julián Arango, que me tocó en una serie, en la preparación de actores. Era una comedia. Julián Arango el malo y Carlos Vives era el bueno. Pero Julián Arango era mucho pues, más actor de comedia. Carlos Vives estaba medio retomando sus pinitos, que él era actor de novela como 30 años atrás. Y era más dramático. Y toda la serie era cómica. Entonces, al cambiar el rol, Julián Arango hizo el personaje de Carlos Vives re chistoso y el de Carlos Vives se estaba cagando en la actuación de Julián Arango, entonces lo empezó a imitar re chistoso y todos cuando corté se abrazaban, pues como diciendo como maldito, te cagaste, estabas cagando en lo que yo estaba haciendo. Entonces fue chévere porque fue como un espejo útil de egos, porque Carlos Vives tenía el ego de no puedo quedar como un huevón, pero también se dio cuenta de que pues de que ser un huevón no era malo, pues, y se les bajó dos rayitas al ego a los dos actores, porque eran dos egos diferentes, era un ego de estrella musical versus una estrella de televisión. Cositas que pasan en el medio. Entonces ese cambio de roles nos va a ayudar cuando hay ese tipo de choques de egos. Por ahí a alguien le tocó que tenía una actriz niña con un actor muy profesor de teatro, no sé qué, y el profesor de teatro le dio sopa y seco a la pobre chiquita. Y era como, parce, porque tienes que actuar tanto sobre la pobre niña. Se puso así a hacer como llanto, activó emociones, y la niña era como, wow, ¿qué es esto? Pero entonces como que por deslumbrar, pues lo que hizo fue como crear un bache muy grande de quién actúa más que el otro. Entonces ese intercambio ayuda a que los dos se den cuenta de que deberían estar en el mismo nivel de confianza. Ninguno debería estar en desconfianza de no ser capaz. Bueno, entonces, otra cosa, en el último lápiz hay que entender que toca ceder o no, pero no se puede quedar en continuará. Creo que eso queda claro, porque cuando queda en continuará es porque hay una escena de transición. Exigir que el otro diga cosas lógicas, como el no te creo, decírselo debe hacer parte del juego. Esto está bueno. ¿Cómo le podemos decir a esta regla? Yo no sé todavía cómo que qué regla ponerle el no te creo. Si no le crees, no le copies, ¿cierto? Y pues si no lo convence, no lo convence, ¿no? Y no le sigas la cuerda también, porque terminan ahí. Ahí es donde se la ponen fácil uno al otro, ¿no? El otro mal actor y el otro también, y los dos para la mierda. No le sigas el juego. Si está mal, si está, si está, si es mentira, si es falso, más bien. Bueno, si es difícil de creer, no le sigas el juego. Entonces esa es otra regla. Ahí van un montón de reglas. ¿Cómo vamos? ¿Estamos cansados? Yo ya me cansé. Está como muy densa esta clase, parce. Todas son charladitas, pero esta está como, uff, ¿no? Creo Es que en como esta es la mucha. que más he entendido de todas las clases. Mentiras. Sí, es importante, pero también siento que es como, uf, es como todas las clases en una. Ningún final está mal. ¿Qué opinan de ningún final está mal? Eso es cuando el laberinto no existía, ¿no? Pues A ver, llamo. Ujú, yo ujú. creo que, o sea, yo creo que me resuena mucho porque si uno le dice esto al actor como no está mal lo que sea que decidas al final, sueltan la responsabilidad de tener que llegar a algo que debería ser lo correcto para la escena.
Entonces, si el actor decide, no sé, con lo de los lápices y convencer, como al final decir, no, lo siento, no me convenciste, es que sienta que es una probabilidad de la escena y pues está bien. Entonces está Pues a bueno menos, porque... Dime, dime. no, que a menos de que ya fuera un texto pues, muy elaborado que uno sabe que sí o sí tiene que llegar a un objetivo. Sí, pero tratándose de la impro, pues de acuerdo con Laura. Eso. Como que en términos de la impro sí funciona, pero si ya estamos hablando de un texto, entra uno como en sí, en un dilema, porque igual pues hay que avanzar, ¿cierto? O sea, vamos para donde vamos. Pero lo que sí me parece muy bacano es que eso de dejar el final abierto activa como la verdad. Entonces, ahí la verdad, lo que me surge es como igual tener eso presente si estamos trabajando sobre un final que sabemos para dónde es, pero porque yo siento que hay como un misterio todavía, como esa cosa como de cómo actuar verdaderamente y cómo tener un material en caliente encima de un texto que ya nos cansamos de decir. Sigue siendo como una pregunta todavía para mí muy grande. Está bueno, entonces se los pongo así. En la energía de la escena, o sea, no hay energía final que esté mal. Me acuerdo que yo siempre me acostumbré a dirigir así, es, tienes que cerrar con este texto, pero tu energía la decides tú. O sea, como que no hay un fin, no hay una energía final, buena o mala. Si te pones triste, te pones triste, si te alegras, te alegras. Y eso hace que sea real el cierre. Como que igual lo dejas abierto, es eso, ¿cierto? Pues por lo Igual, menos tiene igual que es un quedar final abierto. claro, pero entonces pero si está escrito como está escrito, igual va a cerrar. Lo que pasa es que uno siente que no terminó tan denso o terminó un poquito más light, pero terminó. Cambia el género a veces. Pero eso suele pasar cuando el texto eh, eh, o cuando los actores están cerrando porque tocó y no porque se sintió. Entonces, esto se puede resumir de otra manera y es como no puedes decir el texto final si no lo sientes, ¿no? Tienes que tomarte el tiempo. Está muy nerd si no lo sientes. Uy, no, esto está muy denso. Hasta yo ya me cansé. Parece que me está doliendo la cabeza. Esto está muy denso. Si no lo sientes. Entonces, vamos a cambiar la dinámica porque yo también me aburrí de esta dinámica de estar viendo la pantalla. Que lo que también cuando uno tiene que obligar al actor a cerrar un texto, si lo siente, cuando en la dramaturgia la escena es una escena que está escrita no tan bien, porque siento que hay escenas que están tan bien escritas que también le ayudan mucho al lector a llegar a esto, pero hay unas Mm. que, juepucha, y ahí le toca uno sacar todas las herramientas de dirección como amarillo, rojo, respiración, juepucha, porque pues hay escenas que no ayudan a nada. Y una cosa de lo que hemos aprendido es que las buenas escenas de cine no explican el color. No están descripciones ni acotaciones ni nada porque el texto a veces ni siquiera es el que cierra sino un silencio. Entonces yo lo que he aprendido es que a mí me encanta cuando las escenas no están tan bien escritas porque ahí es donde aparece la creatividad de cómo hago yo para que ellos a punta de energías y colores cierren. O sea, el laberinto se vuelve más la energía que el texto. Pues siempre y cuando la escena no la hayas escrito tú mismo. Pues si Claro, no, otra pero a vuelta. mí O sea, me, si uno recibe una escena, claro, pero si la escena uno mismo la escribió, pues es otra No historia. sabe. Ujú. pues a mí me pasa todo el tiempo porque siempre me ponen escenas de, por ejemplo, Cien años de soledad y tal, y yo la leía y era como escena de transición, o sea, escena de transición. Y yo como hacía, la volvía súper de energías y quedaba con clímax. Y todo el mundo me decía, uy, qué buena escena. Y me decían, así es como la escribimos. Y yo era como, Pues tal vez sí, pero en el papel. mm". No se Porque el ve. problema, porque el problema es que como en el texto no queda anotado el subtexto, ese es el pinche problema, que eso es lo que yo trato de explicar en estos diplomados, es que el subtexto nunca va a aparecer, nunca está ahí, eso es lo que toca metérselo y eso es la energía y es opuesta. Entonces ahí es donde tiene que estar el final energético desde lo que se sintió en el proceso de la escena y es, si me convenció, lloro, si no me convenció, no lloro, pero el texto es el mismo. Por eso hay una toma más chévere que la otra. La toma más chévere es la que donde el cuerpo se cargó más. Bueno, no es la comida, eres tú. Estoy en contra tuya. Ay, no.
¿Qué es estas anotaciones tan flojas mías? Pero bueno, básicamente es eso, es tomárselo personal. No ser diplomáticos en la cámara, ya lo habíamos dicho. No pensar en voz alta, se sensibiliza y aumenta la conciencia. El personaje obtiene sabiduría. Eh, Más un juego de ajedrez y no un juego de ping-pong. Es como es escoger y cambiar la estrategia. Resumen, es no pensar en voz alta y ser más estratégicos. Esa es Esto jodida, por ejemplo. es jodida. Esa es jodida. O sea, y uno la repite, y no venga, cortemos, no venga, parce, pilas, o sea, no digan tantas vainas, piensen, puta, es jodida. Es jodida también con esa sensación de que si no hablo, de que hay que llenar el espacio, de que hay que llenar la escena, de que se cae la escena si no hablamos, y esa es difícil, incluso o sea, con actores no natural, con actores naturales y con actores profesionales, con ambos es jodido. Mm, Por eso es chévere el jueguito de los lápices de las cartas, que les pone ese conteo regresivo de el que habla más pierde. Sí, pero es difícil. Pero hay momentos que uno le coge y cuando lo aprenden, se acaban 800.000 millones de problemas. Y a mí me gusta mucho empezar por ahí y después les doy el texto. Por ejemplo, acá en 100 años de soledad hago eso. La gente llega con el texto aprendido, pero antes les enseño a hacer improvisaciones con pocos textos. Y ahí les dejo al final la impro con un solo texto, una sola carta. Dice, oh, listo, ahora comenzó con cinco, ahora comenzó con tres, ahora comenzará con una. Y se quedan como, uff. Cuando la dicen, ahí le digo, sí, y en esta escena usted tiene dos textos. Y era Entonces quedan buenísimo como, con los 5 lápices, como que hablaban y repetían mucha idea que distrae como la atención de la escena, pero cuando uno les dice, bueno, ahora con 3, los obliga como a... Y ya solo hay una tensión de, pucha, tengo que pensar, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Entonces esto también genera una tensión y a mí me parece muy, muy chévere cuando se cambiaba de pasar una 5 a 3 a 1, se notaba ujú. mucho. En Gringolandia le dicen computing. Yo les conté eso. Es un término de actuación. Entonces yo estaba en ese taller de Nueva York y la directora o la profesora les decía al actor, le decía, este texto es un texto de computing. Y yo era como, ¿cómo así? Y es que yo necesito ver cómo haces el cómputo para llegar a esa conclusión. Es como son textos que tienen un momento de análisis y de pensar antes de decirlo. Como quien dice es pensar antes de hablar, pero mucho más. Entonces cuando teníamos la última carta se vuelve esa escena, ese computing, y es que la gente queda así como literalmente con la carga de YouTube en la frente, que ese termina siendo el tono más cinematográfico, diríamos, que es donde ya no hablan tanto. Bueno, siguiente. Aquí hubo un 5% de personaje imaginario porque el 95% que son ellos ya estaba perfecto para esta situación cercana. Entonces en las impros iniciales pasaba eso. Lo imaginario era muy chiquito y el otro era el 95%. Y creo que fue que lo dijo Manuel Antier, que tuvimos fue con Camilo, que hablábamos que a veces uno se siente frustrado porque los trabajos finales que ustedes están haciendo no están construyendo personaje tanto, sino son ellos mismos, un 70%, y el 30% restante es la situación imaginaria o el texto. Entonces yo le decía que eso podía ser un taller siguiente, un nivel 2 de diplomado, que ya es de solo construir personaje, que eso ya es lo que estudian los actores como tal, que ya es como 4 o 5 años de muchos métodos de construcción de personaje, para que no sea el 80% de ellos, que para mí eso todavía es como inalcanzable, porque por ejemplo ahorita en 100 años de soledad lo vi de cerca otra vez y la gente dice qué gran personaje, se ganan los premios, no sé qué, Claudio Cataño se ganó platino mejor actor, tarara, pero el coronel es Claudio Cataño, o sea, él construyó personaje, la postura, cosas, es más psicorrígido, es más contenido, pero su carácter, su voz, sus vísceras es él. Lo mismo Marleida Soto es Úrsula, o sea, yo los conozco en persona y yo los veo a ellos, es a flor de piel, en una situación de mierda, pero sigue habiendo un 80%, 70% de ellos y el resto es ficción. Entonces yo siento que para la cámara ese es como el tope. Creo que es una exigencia del formato, porque cuando ya empiezan a dejar de ser ellos, ahí es cuando uno ya empieza a sentir otra cosa, que se vuelve más artificial y como que uno ya no le cree. Y eso es lo que pasa en México, y es que la actuación en México casi que por concepto es 30% de ellos y el resto es ficción. Entonces tienen una voz impostada, son personajes un poquito exagerados,
Se vuelve como unas farsas Pero musicales donde el malo es el malo. Es más mucha forma que forma, fondo. es mucha forma y es imposible. Entonces nos tocó en 100 años de soledad varios mexicanos que llegaron a actuar o venían muy de México y sufrían mucho con Laura Mora y con nosotros diciéndoles no le creo, no le creo, no le creo, no le creo. Y casi que tocó romperles toda su propuesta. Entonces se les destruyó el personaje que habían traído construido, pero porque no funcionaba. Entonces, esa es una buena reflexión. ¿Qué tanto porcentaje son ellos? ¿Qué tanto porcentaje son el personaje? Y yo creo que eso es lo que toca empezar a evaluar según el proyecto. Si yo voy a construir un personaje que definitivamente no existe o es un homenaje a una biografía real, como lo Parra haciendo de Chávez, eso es un proceso muy berraco. Ese sí, Parra sí logra construir personajes que no son él. O bueno, no sé. Pero por lo menos hay un porcentaje más alto de construcción, siento yo. Porque uno sí lo ha visto en personajes que son parecidos a él, pero no tan parecidos a él. Aunque sigue siendo él. Su voz, su respiración. Bueno. ¡Tarán! Los directores nos ponemos capas y cuando nos las ponemos los actores las copian y se permean. Esa es una buena reflexión. ¿Se acuerdan de todos los que nos pasó de dirigir desde la propia energía? Hablemos de eso un poquito. ¿Alguien le pasó algún Uy, chasco, alguna cosa? para mí, pues como que en el ejercicio final eh, fue muy difícil porque yo pues como que elegí comedia y justamente como que los actores eran muy dramáticos y yo les pregunté como textualmente qué era lo que más difícil les parecía actuar y me dijeron que comedia y yo como, uy, qué ching. Entonces como que la mitad de los ensayos para mí era echar cháchara, literalmente. La mitad de los ensayos, una hora echando cháchara, hablando de chismes, conociéndose ellos, contando anécdotas, como para lograr ese mood de cháchara. Y me pasó con la actriz, que era como en algún momento, o sea, como que para que entiendan más o menos el contexto. La escena mía es como que a una pelada se le muere la abuelita y se le muere como 2 minutos y la reviven y ya. Entonces, como que en un momento ella me preguntó, pues la actriz me preguntó como que, ay, ¿qué vínculo tengo yo con mi abuela? Y yo como, no, 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 por allá no nos vamos, que la cagamos, entonces como que te pones dramática y si la abuela es muy importante es como la cagamos. Entonces como manténgase boba, o sea, todo bien, es su abuela y tú la quieres, pero y ya está ahí, como que no le botes más cabeza. Y creo que también fue muy, mm, como diciente el hecho porque yo los dejaba a ellos echar cháchara. O sea, como que para mí ese ejercicio reafirmó ese proceso como de dirigir, no es solo como darle indicaciones al actor, sino como desde que uno le dice, hola, marica, ¿cómo vas? A decir, hola, empecemos. Como que es todo lo que abarca la sesión más que todo lo que abarca la escena, siento yo. O fue eso como que sentí con las actrices. Eso está buenísimo. Uno sí tiene que ser súper polifacético porque si no todo queda igual, ¿no? ¿Qué opinan? Los vi a todos así diciendo que sí. Cuenten, cuenten. Sí, es que se va pareciendo mucho como a esto que es como frase cliché de cajón de que el actor también se tiene que conocer a sí mismo para poder pues echar mano de dónde actuar. Pues, el director también tiene que hacer ese ejercicio precisamente como para poder entrar en esa vibración y poder arrastrar a los demás. Y pues como eso también asume, uno como que asume un riesgo ahí en eso también, en exponerse, en volverse vulnerable. Creo que ahí se parecen mucho los dos oficios, ahí como que se encuentran, se cierran los dos. Muy interesante. Yo lo noté mucho cuando pues eran amigos muy cercanos que me estaban ayudando a hacer los ejercicios. Porque si uno no cambia un poco también esta máscara en este momento no soy tu amiga, soy tu directora, entonces hay espacio para la recocha, para la charla, para hacerlo tranquilo, para no meterle como la intención a la escena, porque pues igual es un ejercicio y es mi amiga, y siento que ahí utilizar y apelar a, ok, vamos a hacer la escena en color rojo, entonces yo también estoy un poco más seria y es como, sin decirles, bueno, ya cállense, nomás la energía de uno hace que ellos como que sientan, uff, aquí tengo que prestar atención y moderarme, que aquí no soy amigo.
Pues eso pasa cuando uno está con amigos, pero también creo que pasa en general. A mí particularmente en este momento me está pasando que estoy dirigiendo un proyecto que es mío y los otros, pues los tres actores son famosos, entonces vienen de haber sido dirigidos de una cantidad de directores muy famosos en Colombia y pues un poco es como, ¿y tú quién eres? Pues entonces obviamente hay uno de los actores, es el más famoso de todos, que me ha generado este reto de poder hablarle como, esto es lo que quiero para la escena y ponerme en esta actitud de, puedo tener 70 años menos de experiencia que tú, pero soy la directora de este proyecto, lo siento, y tú aceptaste estar. Entonces es sin pasarse a ese nivel de agresividad ni nada, si es como esta energía que uno tiene que poner también de poner los pies sobre la tierra y decir, pues es que aquí soy la directora. Y es súper retador, sobre todo, pues si cuando te miran con cara de como de, a ver, dirígeme, a ver, cuéntame, ¿qué me vas a dirigir? Yo no, A mí me pasa de coach. Es como, hola, mucho gusto, tengo una sesión para hacerte una introducción de una escena porque mañana vas a ensayar con el director. Ah, y no puede venir el director. Dices que vos, pues, no. Pero pues si quieres, mañana nos vemos. Todo bien. No, no, todo sí, bien, todo bien. hay una cosa que también me he dado cuenta en este proceso y es que el actor que llega un poco en esta actitud, vuelvo y lo pongo un poco de ejemplo a él, eh, es un actor que ya ha aceptado estar en un proceso, o sea, en este proceso, que ya ha leído el guión y que ya dijo, quiero estar, y están miles de sus inseguridades y miedos de que lo saquen de una zona de confort, que también esa agresividad y esa subidita de ego ahí es un poco desde su miedo. Entonces, ¿cómo uno puede coger y transformarle como busquemos algo distinto que no hayas hecho nunca? Pruébalo, o sea, como irse por los lados, porque al final esa actitud no viene desde una zona honesta de decir como tú no sabes qué me vas a dirigir, sino tengo miedo igual también un poco, porque A hay mí me una pasó. presión sobre el famoso, como hay una presión de como soy el famoso, debería yo ser el que mejor actúe o cosas así. Y uno se da cuenta que al final todos llegan muy vulnerables a escena, pero se ponen la máscara de yo ya me las sé todas. A mí me pasó a principio de este año que me tocó castear mucha gente extranjera para un personaje que no encontrábamos acá. Y eran actores muy duros, o sea, como del nivel de Darín. O sea, eran como manes de 50 años, argentinos, españoles, italianos, mexicanos, chilenos, que yo los miraba en internet y eran como protagónicos de las series de Netflix, así duros, duros, HBO. Y llegar y es que, bueno, bueno. Y yo así como, claro, claro, y bueno, pasemos el texto. Listo. Yo digo, yo creo que es esto, esto, esto. Lo hacían otra vez. Y era como, el que es bueno es porque confía, ¿sí me entienden? Los manes eran como, ¿cómo lo sentiste yo? Pues siento como que algo le falta. Y los manes, de una, ¿qué es? ¿Qué es? No sé, ¿qué tal si es por acá? Yo no lo he visto por ahí. Listo, listo. Y se acababa y yo quedaba como, parce, son buenos. Pero claro, a veces me aparecían los otros que llegaban desde el miedo, desde tal, que no, pues que no son tan buenos. Yo creo que son conscientes porque se notaba que era como que algo se les dificultaba y yo les decía eso, era como, yo siento que acá tienes como un problema con ese texto. ¿Qué pasa si lo cambiamos? Y eran así como, no, 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 pero yo puedo, yo puedo. No, no, la idea es cambiarlo. Entonces como que la propuesta que yo hacía ahí era ser muy puntual en donde sentía que tenían la dificultad y poner y Es decírsela. que le tocó ¿no? como director desarrollar una intuición y una escucha Mm, energética corporal para entender el carácter del ser que tienes al frente y cómo hablarle al diferente, al que sí está súper abierto y vulnerable a recibir. mm. Pero entonces hablando otra vez de lo de las máscaras, mi máscara era de aprendiz, porque obviamente era el aprendiz, o sea, sus manes eran 10 años mayores que yo, tenían 80 proyectos más que yo, pero a ver, me daban toda la confianza porque pues yo era el director de casting, pues. Pero la posición mía era como de, uy, buenas, es que, qué miedo, perdón, le digo algo, pero es que creo que falta algo acá. Entonces eso me ayudaba mucho, cambiar mi estatus, ¿no? Lo que hablábamos de bajar la balanza para que la gente baje también la balanza.
Entonces, en conclusión, sí hay que cambiar la energía y si la gente está muy agresiva, toca ponerse en una agresiva mucho más blandita y casi como de aprendiz. Como de yo no sé, usted dígame qué hacer. Algunos de ustedes creo que les pasó con algún actor que sufrieron harto. Chile. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Tengo fallas técnicas. Es que eso que estaban hablando me acordó de por qué uno no aprende esto en la universidad. Me acordó mucho de un cortometraje que una compañera pues contrató como a dos actores ya de la industria muy pros y los manes le voltearon el corto y el guión en pleno rodaje y todo lo que ya habían ensayado, todo lo que ya habían acordado con ella en pleno rodaje, de la nada, la actriz principal fue como, no, pero es que yo no me voy a mojar el pelo. Y la directora era como, pero es que ya lo habíamos acordado, es importante para la escena. Y la nena era como, no, es que me lo acabé de arreglar el fin de semana y no le veo sentido, pero así está bien, igual te sale lindo. Y todos éramos, pues obviamente estudiantes, así ya no me acuerdo en qué semestre, pero éramos como, uno que dice acá, uno que hace acá. Y en otro momento el actor llegaba tarde, siempre. O sea, el man, o sea, cortometraje universitario, no sé cómo lo veían, pero el man a cada escena, a cada llamado llegaba como una hora tarde. Y nosotros, Dios mío, ¿qué hacemos? Y era como una vaina de no, pero es que no le podemos decir nada porque es que son los actores y se me cae el proyecto si los regañamos. No, era una vaina tan frustrante. Y ahorita que los estaba escuchando es como, ¿por qué a uno en la universidad no le dan una clase mira, tú tienes tu rol y esta gente está haciendo el guión que tú escribiste? Entonces, ¿cómo los manejas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo conseguiste? Entonces me acordé mucho de eso ahorita cuando lo estaban charlando. Hubiera sido muy útil esto. Sí, eso de funcional versus chévere a mí me ha ayudado a desbaratar un montón de conversaciones eternas. Sebastián. Uy, eso casi le pasa a una directora con la que yo trabajé. Y yo, pues lo que, como que justo ese día había tenido asesoría con Fagua y como que la conclusión a la que llegamos era como que el actor, por más grande que sea, tiene que sentir que va a ganar algo del proyecto. Así no sea plata. O sea, como que va a nutrir su carrera con ese corto universitario. Porque o si no lo ven como un favor, y entonces, claro, es como si yo te hago un favor, marica, pues tú te acomodas a mi horario y puedo llegar 2 horas tarde y pues como a mierda porque yo te estoy haciendo un favor. Entonces fue como, fue puta, es difícil también como venderles la película de que tú vas a ganar con esto algo, así sea lo que sea, que muy posiblemente no es plata, porque uno en la universidad no tiene plata, pero es como ellos van a ganar algo, van a ganar una nueva experiencia actoral y por ejemplo como que cuando yo les vendí la película a mis actores para el ejercicio en el diplomado, yo les decía como miren, qué chimba que ustedes van a hacer cosas muy difíciles que les cuesta difícil, pues como que les sean costosas, porque para mí ese es su pago. Va a quedar lo suficientemente bien grabado, obviamente para que estén en sus reels, pero además es como que van a tener una faceta que ustedes nunca en los cortos que han hecho han explorado, que es la comedia, y ese es su pago. Entonces como que ahí ya fue otra cosa como la dinámica, porque ellos sentían, ok, yo estoy ganando, un montón de cosas, que no necesariamente es plata, pero es como, qué chimba tener en mi reel un minutico de comedia. No, y es que esa es la vida de los directores en la vida real. Uno todo el tiempo está tratando de convencer a todo el mundo que trabaja en la película de uno porque nunca... Los inversionistas son los que van a poner la plata, el FS, el pitch. Ay, la vida del director es la idea de si es convencedor, el convencedor. Eh, Luis Ospina decía, Burócrata engatusador. engatusar. Luis Ospina tenía una frase muy chistosa que Un decía, burócrata del engatuso. Terrible. sí, Luis Espina decía, un director es un hueón tratando de convencer a 20 maricas. Y sí. Es un pobre huevón tratando de convencer a otros 20 pobres huevones, maricas. Es, Dios mío. Bueno, voy a poner entonces agiciosidad porque creo que es
Yo siento como una lentitud chévere, pero me preocupa. Bueno, bueno, está chévere esto. Entonces los directores nos ponemos capas. Otro, como el calentamiento puede ser de muchas maneras. Hablar va a ser el músculo de estos primeros ejercicios. Ah, eso está bueno porque con Emerson en algún momento entramos en ese tema de que uno llega a calentar, a hacer ejercicio físico, o hablar, o comerse un heladito, ¿no? Pero no sé si se dieron cuenta ustedes que ya después de todo este tiempo uno ya arranca y en 5 minutos ya está grabando, ¿no? Entonces es interesante porque el músculo es, de verdad, es más hablar, porque en el set no hay espacio para calentar. Entonces, como el oficio de dirigir actores en el mundo audiovisual, en el set, definitivamente es la energía con la que te explico la cosa, cómo te voy cargando con mi máscara, con mi forma de hablar, con mi tono, ¿no? Y así es como se dirige. Pero no porque toque de otra manera, sino porque no hay tiempo, no hay espacio, ya están maquillados, ya tienen un micrófono, pues no puedes ponerlo a saltar. Entonces, esa es otra de las reflexiones, y era como uno sí puede hacer calentamiento, pero un poco también era cómo podemos aprender a que ellos entren dentro de situación a partir de lo que les vamos a decir. Siguiente. Si alguien quiere hablar de algo, Yo quiero lo decir sigo. algo ahí sobre eso y es que igual algunos actores igual lo piden. Em, Como que no lo piden porque uno lo observa, que uno dice, uy, a esta persona le hace falta eso, sino que lo enuncian con sus palabras y dicen, uy, que ojalá, qué bueno como movernos. Entonces, si igual y no hay tiempo dentro del rodaje para hacer eso, de pronto es bueno negociar con los actores y decirles, pues, si tú sientes que lo necesitas, dale, tómate 1 hora, 2 horas antes de que empecemos al rodaje, haces tu entrenamiento, te activas corporalmente y podemos venir a rodar. Pues porque evidentemente no lo podemos hacer en el rodaje, pero las necesidades de todos son muy distintas. Yo, por ejemplo, a mí me gusta entrenar y como así es que uno hace cardio hit y que uno se va a morir entrenando, me gusta hacer eso antes de actuar o me gusta hacer eso antes de un casting, pero pues obviamente no voy a esperar que me den eso en el casting. Entonces, creo que es bueno tenerlo en cuenta si los actores de pronto lo piden, pues decirles como que no está prohibido, simplemente que el espacio tiene que ser otro. Sí, está bueno eso, ese video de Jack Nicholson antes de coger hachazos la puerta en The Shining. ¿Sí lo han visto? Que el man ahí en una esquina empieza, o sea, el man se vuelve loco ahí en una esquinita, pero es como en 30 centímetros por 30 centímetros, pero esos son los de que el man carga. Bueno, entonces, esa es la reflexión. ¿Cuándo se necesita y cuándo no? A veces hay escenas que no se necesitan, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos que esto está chévere, pero toca correrle. Trin. Pensar antes de hablar hace que sea más ajedrecístico el ejercicio, ya lo sabemos. Intercambio de energía, si les pedimos algo, toca darles algo, ahí lo acabamos de decir. El feedback y el aplauso es una energía que ellos piden porque es lo que necesitan. El feedback, creo que todos nos dimos cuenta de la importancia del feedback. Entonces ya no somos extractivistas, sino como que mero intro, repita, 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 y una vez dice uno corte, la ricocha, el chiste, ¿no? Echarles flores. Yo creo que todos nos dimos cuenta después de esa reflexión ética. El tono natural es igual. A ver qué dice acá. Tono natural. ¿Son más ellos o si no son ellos es porque están dominando muy bien la ficción? Menos censura, menos obstáculos, facilita el proceso. Menos censura. Esto está raro. Menos obstáculos. Facilita el proceso. Yo creo que tiene que ver es menos adornos, porque aquí está hablando más de la forma. Es cuando son ellos más y cuando no es porque tienen muy bien la ficción, es cuando están construyendo su ficción o su comportamiento. Pero hay que tener en cuenta que entre menos cosas les pongamos a hacer físicamente, pues va a facilitar que se concentren en tal vez otra cosa. Hablar en dos tonos es transmitir lo divertido y lo serio que es el laberinto. Ponerse una corona muy grande hace que los actores se arrodillen y le besen la mano. ¿En qué momento esto puede ser provechoso o cuándo no? Creo que ya lo hablamos. Vinimos a percibir y luego a corregir, pero siempre percibir. Esto es una buena cosa que todavía uno falla. No sé si a ustedes les ha pasado. Que uno empieza otra vez a ponerse muy exigente y en vez de disfrutar el show, uno está amargado porque no le gusta nada, porque no están siguiendo las marcas que uno les pidió. Eso les va a pasar en el día de rodaje.
Van a estar más Y estresados cuando porque algo hay sí no un, le encuadre. Ujú. y porque hay un asistente de dirección encima de uno, Mm. eh, narrándole cómo si no hago algo ya es el fin del mundo, güey. Puta. Sí, y uno es como, déjame disfrutar lo que estoy grabando. Creo que es la moraleja final. Al final es, tenés que estar en modo espectador. Cuando digas acción, tienes que estar en modo espectador. Porque si no, se te van a pasar los detalles y el material al revisarlo te va a sorprender, que tal vez lo que dijo Emerson, que uno como después ve el material dice, ay marica, es muy raro porque uno se enamora del material y se le pasan cosas. A mí me pasa todo el tiempo en los castings, digo, la chimba, listo, queda. Y le digo al actor, ya te puedo decir. Y ya se fue cuando, ay marica, me tenía que hacer otras dos escenas. O sea, me engomé con una, me gustó y lo mandé y después me acordé que tenía que hacer otras dos escenas. Me pasó ahorita haciendo niños en Santa Marta. Eran callbacks, ya era filtro de filtro de filtro, tenía que ponerlo a hacer tres escenas. Y hacía la primera y chao, y los papás se iban felices. Corra y llama y me faltaban otros dos videos. Porque para mí ese niño yo ya lo vendí, o sea, ese casting ya con ese casting me lo van a contratar. Pero cuando le piden uno más de una escena, es porque quieren ver más facetas o qué sé yo, pero me pasa mucho eso. Me disfruto tanto que se me olvida qué carajo estaba haciendo. Ujú. Bueno, tirirín, ya casi vamos a acabar la clase. A veces uno siente que está siendo extractivista. Listo, ya lo hicimos. Bueno, entonces las reglas de la Simpro, creo que ya las repasamos todas, que son las mismas. Ahora aparece, necesitamos un clímax, el momento en que la situación argumentativa se vuelve emocional. Esto es muy buena definición del clímax. El clímax es cuando lo racional se vuelve emocional. Y nos dimos cuenta, las primeras impros nos aburrían y las impros que ya tenían emociones, todos eran como, ¿se acuerdan? Que me decían como, "Oh, fue importante, se pusieron tristes". Yo sentía que era una gran escena, yo ya podía grabarla, porque ya cuando ve lágrimas uno siente que ya es director de casting, directores de actores. Entonces cuando todavía no hay emoción, como que todavía no se las cree, ¿sí o no? Pinch se genera cuando ¿qué? Se generan las dos fuerzas que encienden el fuego. Bueno, ya eso ya. Activadores emocionales propician a que entren los actores en un estado sensible que permite que se prenda el fuego después de decir acción. Encontrar la sensación en el cuerpo antes de la claqueta es la gasolina de la escena. ¿Algo que decir? Estamos de acuerdo que los activadores emocionales son muy buenos, ¿no? O sea, antes y un después. Para mí esto es como la nueva era. Los activadores emocionales es la nueva era de la actuación. Alterar el cuerpo antes de entrar y alterar lo que decía Emerson, pero ya como específico, ¿no? Voy a activar esto. Porque a veces los actores calientan 80 cosas, pero no es necesario todo lo que están calentando y la energía les cambia mucho. Creo que se volvía mucho más interesante cuando uno les activa, pero además uno les dice, pero no puedes demostrarlo, porque el Mm, cuerpo ya viene con todo a mostrar, entonces ya se vuelve obvio como, ya lo activaste, ahora muéstralo mucho, es como, ya no, sino como se ve muy chévere esta dualidad entre si estás sintiendo, qué estás sintiendo. Creo que fue mi parte favorita, la primera clase. sí, mi parte favorita también es esa, cuando yo empecé a ver los ejercicios de ustedes con los cargadores y disimulando y conteniendo. Eso empieza a coger ya nivel pro. Oiga, ¿descripciones con S o con C? No sé, ¿no? Listo. No sé. Manuel, que es el que sabe. Manuel, el más literato, hermano. Manuel, el Yo corrector. tengo pésima ortografía, Faguas. Lamento decepcionarte, pero tengo una pésima, pésima ortografía. Ay, parce, usted que es tan lector y escritor. Bueno, muy bien. Me alegra que hayas abierto la puerta. Listo, enviar la escena y pedir que se aprendan asignando un personaje a un actor. Pedirles que se lo aprendan sin intención. Esto es un buen tema de conversación y es, notamos las diferencias de cuando ya mandamos el texto a memorizar. Entonces, cuando se lo aprendían en un tono neutro o cuando se lo aprendían con los dos colores. ¿Qué nos funcionó más? Hablemos de eso. Los dos colores. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Ok. ¿Qué dice Emerson? Sí, totalmente de acuerdo. Hubiéramos pensado, o yo por lo menos antes creía que por lo mismo, cosas que aprendemos en la escuela, o por lo menos es otro 50% de esta verdad, y es que en la escuela siempre nos podían aprendernos los textos así planos.
pero aquí en los ejercicios lo que uno veía cuando uno le pedía a los actores que lo leyeran plano es que siempre estaba pues como ya untado de algo. Entonces, como aquí la intención es ahorrar tiempo y ser eficientes, es más eficiente de una vez pedir los dos colores porque hasta nos ayuda como a construir antecedentes y todo. Es como la conclusión que puedo sacar de eso ahí. Ujú, Porque ujú. ahora, es que sí, yo sigo con muchas preguntas porque me conflictúo entre mis verdades anteriores o mis verdades nuevas, pero, pero ahí las iré equilibrando, iré encontrando en qué momento cada una es más verdadera que la otra. Yo creo que tiene que ver con el formato, porque sí estoy de acuerdo que todo el mundo ha llegado por diferentes caminos y es porque también son exploraciones hacia otros caminos. Esta está bueno. Aquí empezamos a hablar ya de cargar los colores antes de la claqueta y el juego es convencer al otro del color, ¿se acuerdan? Entonces al final el que gane es el que logre contagiar al otro de que no oculte la emoción. Eso empezó a ser mucho más interesante. Eso ya fue clase 3. Y eso, este diplomado ya tenía una cara una chimba. Entonces aparecieron los 4 colores, los 5 colores, y el sufrimiento de explicarles los jueguitos a los pobres actores. Entonces, ¿recuerdan lo que ustedes sufrieron tratando de explicarles los activadores emocionales a los actores? Me gustaría que hablemos de eso. ¿Qué fue lo más eficiente? Perdón, Ah, me perdí todo. la... ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cómo les fue enseñándoles los activadores emocionales a los actores? Casi que es darles clases de actuación, ¿no? No, pues obviamente los que son actores y no sabían esto, pues estaban muy agradecidos porque sentían un poco como esta retribución de venir a ayudar con el ejercicio, salir con una herramienta nueva que se podían llevar. Y, o sea, digamos para mí como actriz también fue como un gran regalo que me dio el diplomado, de entender que sí, uno siempre quiere mostrar y este opuesto de no esconde y puedes activarlo desde el cuerpo, es, no sé, pues sí, sí siento que para todos fue un regalo muy bonito, que yo desconocía también completamente. Mm. Bueno, chévere. Y entonces, Yo siento algo y es que tenemos como que existe como un teléfono roto entre las emociones cuando las practicamos aquí, porque igual este medio es virtual, como que siento que hay una parte de la información que se pierde y luego cuando la llevamos donde los actores a hacer ese ejercicio, como que ahí hay algo que se transforma. Entonces a veces uno no, como que ahí me surge la pregunta de cuando estamos aplicando el activador, como si de verdad el activador es porque de verdad está funcionando, porque a veces lo están forzando, pero la pregunta es si de verdad lo estamos aplicando correctamente. Igual, obviamente, la verdad, pues, o sea, la verdad es la verdad y uno siente cuando están siendo honestos y sinceros, pero sí me queda como que es la aplicación del mecanismo, pueden perderse muchas cosas allí, porque pasa muy rápido por el cuerpo y luego, igual, bueno, igual también se activa en cada uno la emoción por reflejo, ¿cierto? Pues ya solo con decir que vamos a cargar la rabia, yo te estoy predisponiendo para que tú vayas a sentir rabia, ¿cierto? Pues la mecánica, como que siento que es difícil encontrar esa precisión con la mecánica. mm, em, yo, por ejemplo, nunca había sufrido o nunca me he dado cuenta de la necesidad de esto hasta que encontré el de la rabia. Porque una cosa que nunca podía yo encontrar en toda mi vida de camello era que se pusieran bravos de verdad. Siempre se ponían irónicos, se ponían como groseros o esquivos y cínicos y malvados. Y hasta que yo no les ponía a hacer flexiones en el piso y que les dolía la cabeza, pues, hace poco fue un coach, fue un coach rápido para una película italiana, una pelada de 20 años, muy joven, era actriz, pero ella parecía autista, tenía, o sea, una cosa en la cara que era muy chévere, pero ella le costaba. Y trabajé con ella 3 horas. Hice todo, el abrazo, el llanto, la energética, no sé qué, con miradas con la otra, que el texto, que no sé qué. Nada, nada. Y yo, fue puerca. Y al final la puse a hacer,
¿cómo se llama eso cuando uno está acostado, pero solo apoyado en antebrazos? ¿Sí? Que es como una flexión de pecho, pero no está flexionado, ¿Planchas? es así, sí, Planchas. está acostado acá. Y esa pobre muchacha empieza a sufrir. Entonces yo le decía, dile el texto, así pura ya técnica extractivista, dile texto, y ella, tal cosa. Y la otra, solo la miraba, y la otra la senté muy cómoda, así. Y le decía, no, no te creo. Yo le dije en el oído conspiradoramente, le dije, jódela un poquito más. O sea, si le crees no importa, finge que no le crees, ya no te creo. Mira, me pegó una emputada poderosísima, ya cuando me pegó, obviamente estiramos, le sobé los hombritos. Cuando vi que se iba a lesionar, la frené. Y ahora pues le dije, vuélveselo a decir. Ella ya se lo dijo cargadísimo, y para mí fue el activador. Pero obviamente venía sustentado a la escena, antes de hacerle esa tortura se lo expliqué y lo sustenté de que eso es lo que estaba viviendo ella, era la analogía física, y era que la historia era ella se iba a suicidar porque nadie la entendía, se lo decía a la amiga, y la amiga le decía, pues, bacano. Entonces era como que ella sentía frustración. Era una escena y una situación tan difícil de imaginar que la única forma era desde el cuerpo. Pero una vez hicimos eso, no fue para activarlo siempre, porque ahí viene la respuesta para Emerson, y es, yo creo que el activador no es para usarlo siempre, sino es como para darle el ejemplo de qué se siente, ¿sí? Es como, te voy a hacer un ejercicio para que sientas la analogía. Y ya cuando la sientes, mucha gente dice, ah, ya entiendo entonces la escena. Y tal vez no tengo que volver a decirle que active, ni que caliente, ni nada, porque es detectar el color del texto, ¿no? Y el más difícil es el rojo para mí, porque es muy difícil que uno entre en esos niveles de ira, porque eso es algo que pareciera que no está permitido en la actuación o qué sé yo, pero todo el mundo llora, se ríe, pero la ira pura, cierto, como que da vergüenza, da mucha vergüenza la ira pura porque se mezcla con ser diva o odiar a todo el mundo en el set. Yo creo que de las cosas que más le da miedo a los actores es que les dé ira de verdad, porque todo el tiempo están en tela de juicio de ser groseros. Y ahí viene lo de lo diplomático, ser grosero con el otro, ¿no? Atacar de verdad, que fue lo que me pasó en mi discusión la semana pasada. Fui grosero de verdad, me cargué en rojo, muy contenido y la cagué. Y yo creo que el miedo no solamente es ser grosero, sino no sobreactuarse. Entonces uno dice, tiene estira, pero uno es como, "Ay, pero tampoco me quiero sobreactuar, no, esto no es un melodrama mexicano, entonces, Y gritan. ¡Ah! Entonces ahí, ujú. por ejemplo, cuando yo trabajé en Matar a Jesús, el personaje principal tenía que tener mucha ira. Y todas las chicas, pues yo les ponía, las cargaba desde no sé qué, y tenía que gritarle a la otra, pero se notaba que, pues, gritaban. Y Laura Mora decía, ella no está brava. Y yo quedé muy frustrado en ese casting. Y yo no estuve de coach en esa película, pero yo veo la película y hay escenas donde ella tiene que tener ira y yo digo, si hubiera tenido las herramientas que tengo ahorita, lo hubiera hecho mejor, porque no le creo en la película que ella tenga ira. Entonces creo que lo que más me funciona para concluir lo de los activadores, yo creo que sí ayudan para entrar, pero no necesariamente porque a veces los actores ya lo entienden. Yo siento es como que lo sientan por un momento en carne viva muy fuerte y ya uno puede decirles, es más para usarlos como una referencia. Es como, ¿te acuerdas lo que sentiste ahí? Es lo que yo necesito ahorita. Y ya uno verá si el actor lo carga así o asado de otra manera. Porque lo que decía Emerson, la mecánica es lo difícil de explicarles porque uno se siente mal explicándoles algo que a veces ni siquiera sienten y lo miran a uno con cara de ¿qué estoy haciendo? O sea, es un momento bastante incómodo. Pero cuando uno lo logra, es como un acto de fe muy fuerte en el preparador o en el coach. Pero si lo sienten, uno ya no tiene que abusar más de eso. Es como ya lo entendiste, no te va a volver a joder más con eso. Pero ese Yo es el noté, color. yo noté en mi caso el rojo de la ira. En el ejercicio de explicarles todos los colores, mis actrices se iban a lo irónico, sin entender bien cómo funcionaba. Entonces eran muy irónicas, entendieron bien los colores, como dice Lau, súper agradecidas, pero me daban ese toque irónico, diva, y yo no sabía cómo no, por ahí no es. Y cuando lo entendí más, fue cuando hicimos ya el ejercicio del niño, la niña con mi partner grande, porque ahí sentí el activador del rojo y ambos lo entendieron
Y ahí sentí que a este actor que en las anteriores impros le costaba ser natural, le costaba ser creíble, aquí uno, la niña pues fue un excelente partner, pero dos, el chico entendió tan bien el rojo que los textos le salían como era él en su vida diaria. Ahí yo dije, wow, maravilloso. Mm. Entonces yo creo que los activadores es una herramienta para encontrar términos de referencia, ponerle un nombre a una energía, o ponerle un color, ¿no? Entonces yo acá en 100 años lo hago, se los explico muy rápido, los mando al set y la coach del set les dice, Pablo, ¿le explico los colores? Sí, ah, bueno, acá está rojo. Marica, en 3 segundos se solucionó la explicación. Porque es muy difícil explicar una emoción, porque es abstracta, pero como que ya lo tenemos desde el cuerpo, es una forma de estar, ¿no? Ahí. Entonces, esos activadores yo los regalo más así, como que no son para usarlos mucho, pero es darse cuenta cuando alguien sí necesita entenderlos. Venga, te voy a hacer una cosita que te va a hacer entender una cosita. ¿Listo? Eso es. Van a decir, ah, ya entendí. Y obviamente, pues si necesitan ayuda, pues ellos mismos los van a hacer o regalárselos. Bueno, yo que estoy otra vez retomando. ¿Estamos cansados? ¿Break? ¿O bien? ¿Como un Break, ya. breakcito? ¿Ya lo tuvimos? Jeje. Bueno, entonces démosle. Es que usualmente yo me divierto más cuando estoy Cuando hago break, hablando de cosas nuevas. Esto es tema viejo. Bueno, entonces aquí ya vamos a empezar la comedia. Hablamos de, mire, el aprendizaje de este ejercicio, el texto aprendido, el texto aprendido tiende a volverse cursi o sublime. ¿Recuerdan de ese fabuloso diagnóstico? Ya lo hablamos de aprendérselo en 2 colores, informal, popular, desde el yo. Ese texto aprendido sublime y cursi ya lo sufrimos demasiado. ¿Alguna anécdota de cómo alguien logró quitarle esa cursilería al tono con el que se lo memorizó? Es casi imposible. ¿cuál era este ejercicio? Ya cuando El empezamos del, con escenas, la de esta es una primera la- versión. Que era una escena de como de dos novios que se estaban dejando y no, que se ah, habían dejado y que un libro de por medio y 10 años después y tan, ¿Cómo y hace que si uno se para vivir ponían, una vida tan vacía? sí, 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 a sí, mí a mí me sí, funcionó. tal cual, sí. Esa es la del tren, ¿no? La del tren, la de algo así. Y corre, y ella A mí corriendo me, atrás de él como si se le acabara el mundo. a mí me funcionó mucho que los actores llegaron, obviamente, montados en la escena de la pareja y cuando llegaron acá y la pasaron una vez, les dije, no son pareja, son hermanos. Y ahí fue como, ¿qué? Entonces empezaron a decir todo el texto desde un amor muy, muy genuino de hermanos, pero sin la cursilería de cómo le hablarían a la pareja. Fue chévere también verles ese giro porque les como que les destruí todo, pero los abrió a, ok, buscamos una nueva posibilidad. Y que un poco lo que hablamos la vez de la intimidad, nos dimos cuenta que realmente ese es el verdadero camino de construir el amor, ¿no? Que es encontrar una fraternidad más creíble que seductora. Sí, además es que uno le dicen, es una escena de amor, de pareja, y uno se va un poco a lo obvio, cursi, pero el amor se ve en miles de cosas, o sea, incluso entre un profesor y un alumno, no amor, amor de romántico, sino amor de humano. Entonces es lindo como obligarlos a buscar otras posibilidades del amor que igual el público, según el texto va a decir, igual son pareja, solo que uno les está mostrando otra forma de interpretarlo. Entonces ahí hablamos de que los actores están pensando una cosa, pero el público igual va a amarrar para donde queramos. Entonces se entiende. Eso hay que medir, se mira en la boca, punto, ¿no? Tip D, mirar en la boca en algún momento y el público ya dice, ¡ah! Se van a besar. La vida pasa en las películas. Aquí hay una frase interesante. Lo chévere de los textos sugerentes y cortos hacen que las reacciones se carguen de sentido sin planearlas. Entonces ahí cuando empezamos a escribir los trabajos finales, empezamos a sufrir o van a sufrir con los textos largos. Porque los textos largos lo que hacen es que son difíciles de cargar. Quitan tiempo en pantalla y exigen más memoria. Entonces por eso los textos largos son tan difíciles para este formato en el que estamos. Eh,
especialmente si se los aprenden cursis además. Entonces, la solución para los textos largos es que los digan en pura hijueputa y carguen solo la última frase. Mira, yo estoy cansado de que todo el día me dejes en la calle porque tengo esta pinche maleta que pesa un montón y este $1.000.000 que no sé qué hacer con él. ¿Por qué carajos me estás haciendo esto? ¿Sí? Entonces es un párrafo que lo boto rápido, pero la última frase es la que cargo. Porque si me pongo a cargar cada renglón, se vuelve una cosa de puntos suspensivos y puntos suspensivos y puntos suspensivos. Por ejemplo, ¿por qué carajos me dejaste en la calle con esta maleta de mierda y este $1.000.000? Ahí ya se nos fue a la mierda el ejercicio, ¿sí? Entonces los textos largos no pueden ser dramáticos. Los textos largos son informativos y como son informativos toca lanzarlos como un puño y no como muchos puñitos, que es cómo se hace para vivir una vida tan vacía. Toca decirlo rápido. Parce, ¿cómo se hace para vivir una puta vida tan vacía? Que se sienta que es un desahogo y no una declamación. Bueno. Taratatata. Oigan, a mí alguna vez me enseñaron un ejercicio, por si les sirve. Sí. Me lo enseñó Ricardo Gabriel y me pareció muy chévere, porque uno, a veces los actores no están escuchando la línea del otro, sino están pensando en cómo van a decir su línea siguiente. Entonces el ejercicio que nos proponía él era que el actor o sea, el actor da su texto y el otro tiene que repetir la última frase del texto y ahí sí seguir con el suyo. Entonces, ¿por qué carajos me hiciste esto? ¿Por qué carajo te hice esto? Y tin, ahí sí dice la línea y obliga al actor que está escuchando a escuchar realmente para poder repetir la línea exacta. Y este ejercicio funciona mucho, sobre todo para la gente que a veces de pronto tiene poca interpretación y poca escucha para lo que es la acción-reacción, por si les sirve. Ahí se los Y dejo. eso está buenísimo para salvar la patria si uno está ya en llamas y el man no se sabe el texto. Está bueno porque es como un impulso, ¿no? Es como coger impulso para empezar a hablar. Lo mismo que cuando hacen los suspiros. O el, ¿no? Entonces viene mi texto y hago. Entonces, y es como. Los niños cuando actúan así, es muy chistoso. Es como, ven para acá. Y es como, ¿por qué haces suspiros? Eso sí es como academia de garaje, ¿no? Suspiro antes del texto. Nosotros estamos haciendo lo mismo, pero academia virtual, de Zoom. Entonces, en vez de suspiro, computing. Haz como si estuvieras pensando y dices el texto. Garaje de su. Garaje eso. Bueno, convencer al otro. Ahora vamos a profundizar en el clímax. Verde. El verde, aquí hubo una reflexión interesante. ¿Se acuerdan que cargábamos el verde, pero el verde es muy difícil, porque el verde casi siempre se vuelve melancólico, pero para que se vuelva tierno y no sexual, esta fue la mejor forma que yo encontré y es, imagínate que es la última vez que lo vas a ver. No sé si ya ustedes lo aplicaron en el ejercicio final o en alguno de los ejercicios y notaron la diferencia de cómo se miran de bonito cuando se van a despedir. Ahí hay como una cosa de valorar al otro, porque como uno solo valora uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces es como pedirles que valoren a la otra persona antes de mandar a la mierda. Y ahí sale el verde. Pero no se le vuelve a uno melancólico nuevamente, doloroso. Sí, muy, 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 muy. Pero potencia ese momento del dilema, que es el de matar o no matar al otro. En ese momentico donde no saben qué hacer, se vuelve el tal computing, pero si lo queremos volver emocional, es esa última vez, porque es la última vez antes de destruir todo. Ese ayuda muchísimo. Eso les da un tono, aunque es dramático, como es tan específico, es solo en ese momento, en el momento de antes de lanzar la última carta. Eso ayuda mucho para los clímax, porque literalmente es la última vez que se van a ver, porque de ahí en adelante ya salen créditos finales. Es casi como la última vez que te va a ver el público, en primer plano. Esa de la mirada, cuando quieran hacer una mirada muy importante, como de que alguien se enamora o cosas así, es eso. Y sonríe. Trabajar con niños, listo. ¡Tarán! Trabajar con niños requiere que hagamos espejo,
nos transformemos en la edad del niño, depende del niño. Si es niño adolescente, tenemos que volvernos adolescentes. Si es niño chiquito, tenemos que volvernos chiquitos. Lo mismo con los viejitos, ¿no? Si el viejo es muy gruñón, toca ahí tratar de también ser un poquito iguales. No alejarse mucho de la edad del otro. Si el niño es rebelde y no le gusta que le den órdenes, hay que encontrar la edad cuando nosotros no nos gustaban las órdenes y ahí les hablamos desde ese tono. Qué gonorrea esta mierda de actuar, ¿no? Pero tocó, parce. ¿Me va a ayudar o qué? Cuando encontremos esta manera, él va a empezar que estamos del lado de él. Ah, usted es rebelde, yo también. En el momento de jugar a conspirar, podemos abrir la puerta y poner sobre la mesa las anécdotas de cuando no nos gustaba la autoridad y rajar de esos profesores o de esas personas e invitar a los niños adolescentes que compartan esas anécdotas también, al igual que en todos los ejercicios es generar intercambio de anécdotas. Eso ayuda cuando empezamos a encontrar esas personalidades que no quieren actuar, que también me funciona cuando llegan los actores divas como Carlos Vives, que literalmente era así como, parce, ¿qué vamos a hacer? Esos de Disney son una paila. Y yo me lo gané. O sea, yo me la pasaba hablando mal de Disney con Carlos Vives y de manera feliz, los dos rajando de Mickey Mouse. Entonces como que detecté eso. O sea, Carlos Vives es todo como, sí, fuck the system, pues, en teoría. Quiero revolucionar el vallenato y el man se caga como en las estructuras convencionales y Disney era Disney. Entonces lo que hicimos todos, porque todos empezamos fue a odiar a Disney cada vez que nos cambiaban los textos. Y eso fue chévere porque me gané a esos actores rebeldes de ego grande, porque todos odiamos a Disney. Entonces ese es un ejemplo de cómo ganarse a los actores que no quieren ganarse su sueldo. Es odiar al patrón. Sí, tiene sentido, ¿no? Eso es muy de asistente de dirección. Cuando hablar con los técnicos, muchachos, yo sé que estamos trasnochando, pero qué gonorrea de producción, pero saquémosla, ¿no? Hablamos mal de los jefes. Bueno, eso fue niños. ¿Algo de los niños que quedó por ahí? Bueno. Y después llega el ejercicio de los trabajos finales y la única conclusión que yo puedo dejar por ahora, porque ya vamos a acabar la clase, es que la escritura de la sinopsis ayuda a entender en pocas palabras lo que realmente necesita escuchar el actor o la actriz en la introducción del trabajo de mesa. Es decir, les mandé a escribir a ustedes la sinopsis, más que todo para que rápidamente entiendan qué hay que decir en pocas palabras, ¿no? Es un ejercicio de síntesis, de poner concreto la idea total de la escena. Inicio, desarrollo, final, clímax. ¿Cuál es el diálogo, el momento donde cambian? Y pues generó un poco de controversia porque nosotros estábamos muy enseñados a crear esa sinopsis como de VHS, donde uno no dice el final, sino como invita a la gente a que la vea, pero que nosotros necesitamos venderle a los actores que esta escena es una chimba diciéndoles cómo va a terminar. Si en la sinopsis no hay clímax, nos vamos a dar cuenta automáticamente que hay algo que está fallando. Entonces dice, si en la sinopsis quedará obligatoriamente claro cómo es que se derrotan las fuerzas y entran al dilema para así superarlo y tomar la decisión final asegurando el clímax. Dándonos cuenta que la situación puede ser simple de explicar pero difícil de resolver. Eso es un buen ejercicio de sinopsis. Si ustedes se dan cuenta que pueden explicar la escena fácil y que aún así es difícil de actuar, estamos en el camino correcto. Pero si ustedes no saben, si ustedes sienten que es difícil de explicar, automáticamente va a ser difícil de actuar. Entonces, tiene que quedar simple el argumento, pero complejo el laberinto. Pero el argumento no puede ser un laberinto. Y eso lo he vivido yo con muchos directores. Trabajaba en una serie que se llamaba Mil Colmillos, de terror, y el director quería que fuera un laberinto para todo el mundo. Entonces él no le explicaba a nadie nada. Ah, es que es complejo porque es oscuro y tú no sabes lo que ves a ver. Y los actores, ¿pero qué voy a ver? No, no sé, dejemos a ver qué pasa cuando grabemos. Todo lo dejaban un misterio. Y no, eso ¿Quién fue un era Andrés mierdero. Bernal? ¿Andrés Jaime, Bernal? Jaime Osorio. Ah. Jaime Osorio. Digamos que él quería trabajar como David Lynch. Como que nadie sabía qué iba a pasar. Pero eso no funcionaba. Los actores estaban más perdidos, todos estábamos perdidos. Entonces hay que dejar claro el inicio, desarrollo final, es la ruta y ya complejizar el camino. De esta manera nos damos cuenta con los actores si tienen las referencias personales para entender la situación o si no, acudir a las sensaciones del cuerpo como analogía.
Entonces ya con esa sinopsis uno rápidamente se da cuenta si copiaron o no copiaron. Y eso nos puede dar temas de intimidad, conversaciones de ética. O sea, la sinopsis es como el juego principal antes de empezar a montar una escena. Pero tenemos que tenerla en la cabeza cortica y concreta. Siguiente ejercicio, que ya fue el de la semana pasada, antepasada, encontrarse con los actores y poner sobre la mesa la sinopsis, como la situación planteada a desarrollar, se hacen las improvisaciones y en una como ellos la sientan y en otra como nosotros ya aplicándoles reglas, apretando los tornillos, porque nos dimos cuenta que todos los ejercicios tienen las mismas reglas de Hasbro. Por ahí a alguien le pasó que en la comedia no las aplicó y se le volvió otra cosa. Otra dice, después otra impro con los roles invertidos para cambiar el estatus. Tal vez para que ahora el dramático sea el que distensiona y el que distensionado se vuelva dramático. Por si vemos que alguno está jalando mucho hacia la comedia y el otro no. Eso puede ser una forma de equilibrar que los dos sean dramáticos y distensionadores cómicos a la vez. Y al final puede llegar de diferentes maneras. Ahora que todo está más cercano, ¿no? Ellos evalúan los diálogos que aparecieron y gracias a las charlas de conspiración individual se hará que los diálogos sean mejores pinch, que eso también ya lo hicimos, ¿cierto? Entonces ahí listo, ya hicimos las impros, ahora conspiremos y que les duela cada vez que tú hables, más efectivos. Al final de la sesión se puede tomar nota de los diálogos más efectivos y así se procede a escribir la escena dialogada, que ya es en la fase final de nuestro ejercicio, es tener ya la escena escrita con diálogos. Y el ejercicio que era para hoy, en teoría, era con la escena dialogada se procederá a un nuevo encuentro para hacer la puesta en escena, marcaciones, los tiros de cámara que queremos, donde si queremos que se paren, donde no. Importante que las marcas sean para potenciar los pinch y para favorecer la estética del encuadre. O sea, si nos vamos a poner una marca es porque potencia el pinch y porque el encuadre se ve bonito. Si no, no. Porque ¿para qué les vamos a poner una marca que no sirve para nada? ¿Cierto? Tiene que ser funcional. Tiene que potenciar el choque y que sea bonito en cámara. Pero cuando las marcas propuestas estropean el flujo, se procederá a pedirles a los actores que entiendan esos momentos o esos lugares y lo hagan cuando se les dé la gana, que ellos puedan improvisar las marcas, si nos damos cuenta que nos estamos cagando la escena por marcar demasiado, y que lleguen a las marcas en la manera o el orden que mejor prefieran. O simplemente se quitan movimientos, o incluso en esta fase también se pueden quitar diálogos, porque ya es la primera vez que estamos trabajando ya moviendo. Cuando uno ya pone la cámara, uno se da cuenta que muchos diálogos ya no sirven. Antes no, pero acá sí. Yo cuando me ponen la cámara no dice te estoy entendiendo todo lo que estás diciendo con tu manera de mirarlo. Chao diálogo. Todo en función de la intriga y que una narrativa sea exigente para el espectador, que no sea fácil de resolver ni que sea fácil de predecir. O sea, quitar información ayuda a que sea intrigante. Habiendo terminado esto, quedará montada la escena de manera dramática y técnica. Y la última tarea, que es para dentro de 8 días, se procede a rodar con exigencias técnicas, repeticiones de las tomas, claquetas, sonido directo, incluso iluminación, exigiéndoles al equipo el rigor de trabajar bajo un rigor más técnico y el tiempo más ajustado debido al aparataje técnico. Y se nos acabaron nuestras reflexiones. Dios. Mucha información, ¿no? Yo les advertí que podíamos hacer un break. Sí, pero creo que la conclusión más grande es, para mí, es que el trabajo final resume 10 clases y es que lo más chévere es que todo nazca de una impro y se materialice en una escena dialogada con marcas. Creo que para mí es el proceso más orgánico, porque empezar desde el texto con marcas y que lo vuelvan orgánico es más difícil, porque es como si nunca hubieran vivido la escena real, como si fuera la vida real. Entonces yo siento que las impros nos ayudan a que se le encuentren las tripas a la escena antes de que exista la escena. Entonces se puede hacer en el sentido invertido, al contrario, y es, si ustedes tienen la escena, tienen a los actores, si ustedes sienten que eso no sirve para nada, la vuelven una impro, la pueden grabar, sí o no, y vuelven otra vez y la estructuran. Eso es lo único que puede salvar una escena que llegó muerta, es darles la oportunidad a los actores que la vivan como si fuera una impro, porque ahí van a entender la escena. Entonces esa es la metodología que yo les regalo, y es, después de haberlo hecho en orden, tal vez les quedará más fácil echar para atrás. Ya saben hacer improvisaciones, ya saben dirigir improvisaciones en segundos.
crear laberintos complejos. Les llega una escena de texto muy mala y muy aburrida, ustedes yo sé que la van a poder complejizar. Que si pudieron complejizar una impro, no van a poder complejizar un texto, ¿no? ¿Tiene sentido? Creo yo. Pues eso es lo que yo hago toda la vida. Cojo escenas malas y las vuelvo buenas, pero porque las vuelvo impro primero. Aprendo y después se lo regalo a la escena. Y queda la misma escena, lo que pasa es que queda con todas las tripas que nacieron en las impros, que se llaman antecedentes. Entonces los antecedentes son las tripas del texto. ¡Tarán! De a 8:58. Bravo, Fagua. Gracias, gracias. Bueno, entonces muchachos, ya no hay excusas. Dentro de 8 días yo quiero ver escenas. Si no ¿What? traen escenas, dentro de 8 días ya tiene que haber escenas en esta clase. ¿Cómo así Así, escenas? ponerle play. Este es el trabajo final de Rodadas. Laura. Y un aplauso. Eso es. Dentro de 8 días ya entregas. ¿Dentro de 8 días? Ya las Claro. escenas finales. ¿No se subió Sí. luego 8 días? ¿No aumentamos luego un miércoles más? Sí, tenemos un miércoles más, pero ese miércoles más es para el cierre del taller de reflexión ¿Para de lo la que de los trabajos integración? finales. El ponqué y la Coca-Cola. Ujú. Pucha, Fagua, no hagas Mm. esto, tan difícil. Pero ya están muy maduros las escenas. Por ejemplo, Emerson ya va a grabar cuando, mañana, ¿no? Estás hablando de mí, estás hablando de mí, yo grabé. Sí, ya Sí. grabó. Yo grabé el sábado, pero me pasaron todos los cacharros de la vida. Bueno, pero ya ni modo, ya no puedo volver a rodar. Ya con lo que hay, con eso yo monto. Exacto. Pero los cacharros, la de cacharros, los típicos, los clásicos. Pero bueno, Bien. Sí, como que se fue la luz. como exacto, los Como que típicos. se enfermó el camarógrafo. ¿Y Manuel cuando rueda? Yo ruedo, yo creo que el martes, Fagua. Mm, muy bien. Y mi Aprendan de escena sus es nocturna. compañeros. Hijo de pucha. Mi escena es nocturna, entonces yo para el miércoles, bueno, quizás el miércoles le meto la ficha al montaje en la mañana y tengo un corte en la tarde, noche. Entonces, hagamos Pero una cosa. Hagamos una cosa. Todos presenten algo. Así sea el máster, sin editar. Pero presentemos algo, ¿sí? Porque si no, no es chévere que la última clase todos llegando a última hora. No es chévere. igual, si nos da la clase para presentar tantas, Es que si se ponen a ver, son 5 minutos, 7 minutos. Realmente sí, sí nos da. Las escenas son cortas. Presenten así sea un máster. Graben lo que alcancen y presentan algo. Si quieren volver a grabar después otro pedacito o editar, pero presentemos algo, ¿vale? Eso les da a ustedes rigor de por lo menos tener el máster. Ujú. Listo. Sí, eso me parece que además es bueno porque Bueno. uno, como por proceso puede ser un corte, ¿no? Un corte y después hacer otro. Eso también es Ujú, bueno. Creo que es bueno hacerle este tipo de preguntas al montaje y me parece bacano que ujú. uno pueda desarrollar aunque sea dos cortes, por ejemplo, a ver, como, como por ejemplo probar a sacar una escena, a montarla en rojo y a montarla en verde, por ejemplo como qué final le quieres buscar. Que creo que eso es otro ejercicio, otro cuento, otro mundo tremendo. Sí, el último ejercicio básicamente es que uno se da cuenta que con el montaje puede cambiar la escena. Pues no tanto, Mm. pero sí la puede cambiar. Listo. Entonces, para dentro de 8 días todos tienen que tener algo. Así sea un ensayo grabado con textos y marca, lo que sea. ¿Listo? Bueno, entonces muchachos, los quiero mucho. Ahí quedó ese documento, me parece que está muy bueno.